Listo, empezamos la grabación. Buenas tardes con todos. Carol Alarcón Mieles les saluda, egresada de Psicología y gestora cultural independiente dentro de la provincia de Manabí. Con ustedes también nos va a estar acompañando hoy día Enrique Quiroz, psicólogo clínico también. Mi querido Enrique, si haces tu presentación para poder arrancar con los conceptos y con los temas de ahora. ¿Te escuchamos? Bien, Sí, ahí estás. sí, sí, a veces hay un desfase en la transmisión. Bueno, saludos a todas y a todos. Excelente que estén en este espacio. Como siempre, la cuestión es compartir lo que entendemos, compartir lo que vivimos, nuestras prácticas profesionales, también nuestras vivencias humanas, ¿no? Ese es un poco el llamado y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a ver qué va pasando con todo esto. Yo quiero partir de una cuestión válida, esta idea que Platón atribuye a Heráclito, esta frase bastante conocida de que nadie nunca puede bañarse dos veces en el mismo río, que alude necesariamente a la lógica del cambio, ¿no? Este cambio que se nos está viniendo y que en algún punto también forma parte de nuestra esencia. Al final un poco es lo único que permanece es el cambio como idea. Y la esencia sería como el cauce de ese río. Así que estamos frente a una situación muy cambiante, todavía la estamos construyendo y este espacio es para pensarnos desde también esa posibilidad. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias Enrique. El tema de hoy, así como lo vamos a tratar, es específicamente los retos y desafíos de la educación convencional en la actualidad. Más allá de cualquier situación política, son esos retos y desafíos que se están afrontando desde la docencia convencional a la realidad que estamos viviendo ahora, donde los chicos pasan de un aula a la sala o un salón o el cuarto de su casa con una computadora. En el caso de los chicos que tengan este material. La noche de ayer, la ministra de Educación, Montserrat Cremer, hablaba de que se están elaborando nuevas guías, hablando de un tema de papel, básicamente, elaborando nuevas guías para lo que va a suceder actualmente. Pero me gustó mucho cómo se refutaba desde el noticiero lo que yo leía, cuando hablaban de qué pasa con estos chicos que tienen padres sin educación escolar, padres que no saben leer, padres que no saben escribir, cómo pueden llevar ellos esta situación actual. Si es el acceso a Internet, el acceso de Internet en la colectividad. No todos los chicos tienen Internet. Y en caso de tener Internet, no todos tienen una computadora a mano. ¿Qué pasa con las casas donde hay 1, 2, 3 niños? Donde no pueden tener cada uno un computador y chocan sus horarios. Eso básicamente. Y me gustaría arrancar simplemente indicando algo. La OMS, dentro de todas las cosas que dice la OMS, podamos pensar que son serias o no, dice algo muy importante con lo que estoy muy de acuerdo desde la parte psicológica. Algo que hay que priorizar en la actualidad es el bienestar socioafectivo. El bienestar socioafectivo por sobre los intereses académicos. Y esto no es solamente para el alumno, no dejemos al docente de lado, que es el que vive también una situación bastante fuerte en la actualidad, a la cual tiene que adaptarse para cubrir las necesidades de otras personas. ¿Okay? Aquí no vamos a generar un bando específico, ¿no? Aquí es docentes, alumnos por igual, viviendo una situación complicada, tanto como los padres de familia. Entonces, desarrollo socioafectivo, el bienestar socioafectivo por sobre los intereses académicos. Eso más que nada. Dice Duarte, es importante pensar en una escuela que considere los sentimientos y deseos en relación con el saber. ¿La educación convencional logra eso? ¿Persigue eso? ¿O ha quedado de lado? Entonces, ahí quisiera, no sé si Enrique tú puedes tomar en cuenta estos conceptos que tú mencionaste en la charla anterior que me encantaron acerca de lo que es realmente, de dónde viene la palabra, etimológicamente lo que es la educación, la escuela, de dónde viene este tema de la escuela. Sí, sí, justamente estas condiciones que estamos viendo ahora nos permiten pensar un poquito más qué es lo que estábamos haciendo como práctica educativa, ¿no? Justamente se sabe que escole viene del griego, ¿no? Esta palabra que significa ocio, que significa tiempo libre. Entendiendo que antes los niños durante cierta etapa, sobre todo la primera infancia, necesitaban de estos espacios de recreación, de ocio, y eran espacios queridos. Actualmente la pregunta que nos haríamos allí y que podemos empezar a compartir también es, ¿qué pasa con esta especie de escuela que ahora se ve como una carga?
Es decir, que de algún punto esa gratificación que implicaba antes ir a clases, compartir con otros niños, con otras niñas, ahora se ve menos. ¿Y cómo se va a vivir en esta cuarentena? Bien se puede llamar también deserotización de la escuela, es decir, que los elementos gratificantes que hacían agradable ir a una escuela, ahora suponen una resistencia. Entonces, planteamos desde allí esta cuestión de cómo abordar la educación en términos en los que no necesariamente la escuela, el instituto, la unidad educativa, son los lugares más agradables para los niños y las niñas en este momento. ¿Qué pasó en el proceso de construcción del fenómeno educativo que de pronto ahora no es tan atractivo ir a clases? ¿Y cómo eso ahora que llegó la cuarentena puede llegar a generar algunas lógicas también un poco variantes, ¿no? Al final, lo que mencionaba Carol es, tenemos la misma fórmula en la educación convencional, niños sentados frente a un docente, frente a un profesor, y ahora la queremos repetir en la lógica de las plataformas virtuales, niños sentados frente a una pantalla, un monitor, a una computadora. ¿Qué pasa cuando no nos ponemos a ver que la práctica anterior, la escuela tradicional, tenía estos elementos que desgratificaban la participación educativa y que ahora, teniendo la oportunidad de hacer un giro, un cambio frente a estas circunstancias, parece ser que vamos a repetir la misma receta? ¿Cómo eso lo podemos transformar? ¿Cómo eso lo podemos llevar a un plano distinto, aprovechando la oportunidad de cambio en la que estamos? Yo les decía al principio, nadie se baña en un río, en el mismo río dos veces. ¿Cómo haremos ahora para darle un vuelco, un giro a la situación? Carol. Gracias, gracias Enrique. Justamente me gusta que se empiece con este tema de lo que realmente significa escuela, para saber en qué momento corrompimos el concepto, en qué momento lo que es escuela se convirtió en una situación tan poco dinámica. Y esto lo decimos de manera generalizada. Sé que hay profesores que están de pronto con muchísimas ganas de hacer cosas diferentes, que tienen muchísimas iniciativas buenas, que sin embargo el sistema los ata de manos. Quieren implementar cosas muy novedosas, pero de pronto hay un rectorado que no permite, hay un sistema del Ministerio de Educación que no permite, pero hasta donde en tal caso el docente o los padres de familia permiten que se coarte todo ese dinamismo que podría existir. Ayer estaba escuchando una charla muy interesante y les voy a dar el nombre de la página. Justamente se están dando charlas al respecto de lo que es pedagogía y psicología, me encantó, de la psicóloga y educadora Cristina Erazo, donde hablaba de equilibrar lo receptivo y lo productivo. Si tienes al chico, sea en la escuela o sea en la casa, sentado frente a una computadora, una hora de clase no se va a hacer una tarea tan larga. Si lo tienes sentado una hora de clase, luego vas a complementar con una tarea que se le lleve la misma cantidad de tiempo. No estamos equilibrando la receptividad y la productividad del alumno, ni del docente. Hablaba también de que actualmente todo lo que hay que hacer es repensar, reorganizar, rediseñar y redescubrir, que quizás lo que pasaba anteriormente no estaba tan mal. Quizás hay cositas de antes que podríamos traer a la actualidad. Ahora en el tema cuarentena es un poco complicado llevarnos a los alumnos al parque, a un patio, a un museo, a la playa, a donde sea necesario para que aprendan desde la manera más empírica, desde la parte de la experiencia. Ahorita en cuarentena es complicado, pero sin embargo la parte emocional, esa parte de rediseñar, no puede quedar afuera. Si yo toda la vida he sido maestra dentro de un aula, frente al pizarrón, yo ya no puedo ser esa maestra que fue, que fui creciendo, que maduré en el proceso de estar frente a un aula y frente a una pizarra. Ahora debo cambiar todos esos paradigmas que he tenido para evaluar las cosas de manera diferente. Lo que tratamos en el tema de teletrabajo y telepsicología, cómo incluso nosotros como psicólogos con el tema de la telepsicología estamos cruditos en el tema, estamos todos rediseñando, repensando, viendo cuál sería el mejor diseño actual para hacer bien lo que estamos haciendo. En esto sí yo les pido a los docentes que estén conectados me puedan ir escribiendo en el chat, por favor, que me puedan escribir en el chat alguna iniciativa que estén haciendo desde antes, ahora en cuarentena, cómo les está ayudando, para poder ir leyendo para los otros docentes que quizás están viviendo una situación un poco más desesperada. Sobre todo porque algunos de estos docentes son padres de familia también.
que tienen que lidiar a llevar una clase desde su casa con la computadora mientras sus niños también los tienen en casa. Lo que sí anteriormente pues no sucedía, pues no, los docentes tenían a sus niños en sus respectivas escuelas también o en su casa mientras asistían al aula. Entonces, ¿cómo se equiparan estas cosas, Enrique, en la actualidad? Tú dices, Carol, justamente, ¿no? Esto que planteabas de que a veces hay 3, 4 niños que tienen una sola computadora y tienen que dividirse entre el teléfono, la computadora. En mi experiencia personal, a veces está mi esposa con una computadora, yo con otra, y mi hijo con el teléfono, y él está en sus clases y nosotros cada uno en el trabajo. Sí se complica y sí significa un estrés. Yo voy a hacer un ejercicio de sinceridad. Sí implica un nivel de estrés. Sí implica que algunas cosas se desborden. Y yo no me imagino en un domicilio, en una casa que apenas tienen una. Es mucho más complicado. Eso solamente es síntoma de algo, Carol. Es síntoma de que el Ministerio de Educación, los sistemas educativos en realidad alrededor del mundo, en muchos países, no se están pensando la cosa desde, digamos, estas posibilidades nuevas, sino que se están pensando la cosa desde la realidad anterior, donde creían que había una especie de equilibrio, digamos así, socioeconómico, que todas las familias tenían las mismas condiciones, y lo siguen creyendo. Por lo tanto, incluso nuestro ministerio, eso hay que decirlo, los sistemas educativos a nivel de Latinoamérica en general, parecen no tener las cosas claras. Por allí un poco es ver cómo podemos trabajar y entender qué es educación y también, bueno, traspolar el modelo antiguo, ¿no? Es un poco esto que también dijimos antes, que menciona Darío Stanriver, el tema de que tenemos docentes del siglo XX con instituciones educativas del siglo XIX para estudiantes del siglo XXI. Entonces hay un desnivel, una disparidad que complica las cosas. Ahora, la cuestión es el enfoque, porque el aula está en todas partes. Y esta es un poco la premisa que yo siempre llevo. El aula está en todos lados. Este concepto de aula en algún punto se estatizó, se volvió un lugar fijo, como que el docente necesitaba también tener una oficina. Yo decía antes que Sócrates enseñaba caminando y la gente le seguía, ¿no? Los peripatéticos de Platón caminaban, daban paseos para pensar. Y es bien interesante que cuando uno camina, piensa más. Es un fenómeno bien llamativo, muy, muy importante. Cuando uno quiere resolver problemas, incluso sale a darse una vuelta, un paseo, y empieza a elucubrar mejor las cosas. Tiene que ver con la fisiología, con la respiración, con la irrigación sanguínea, y tiene que ver también con el hecho de que nosotros en movimiento producimos esta posibilidad de, digamos así, recrear mejores pensamientos. Luego, yo pienso en otro maestro importante. Bueno, yo soy maestro porque me toca, no es mi vocación, soy psicólogo clínico. Soy maestro porque me gusta, porque mi mamá es maestra de toda la vida. Ella me puso mi primer gran libro en la mano, que fue La evolución de las especies, a los 8 años. Entonces, eso me cambió la cabeza. Y por allí un poco entiendo y soy fanático de los docentes y las docentes. La verdad que soy un fan número uno. Me encanta cómo intentan superar pese a que el sistema los aplastó. En algún punto, grandes docentes están aplastados en cargas burocráticas, de papel, de planificaciones que a veces son más de lo mismo y que no reflejan el trabajo que uno realmente puede hacer en el aula, ¿no? Eso lo digo como docente universitario. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, hasta Jesucristo enseñó en el desierto, Carol. El aula está en todas partes, así como lo hizo Sócrates o Platón o Jesucristo, e incluso un filósofo que me gusta mucho a mí, que se llama Georges Politzer, un húngaro francés, nacionalizado francés, que murió a mano de los nazis, muy joven. Él daba clases en fábricas, daba clases en muelles, daba clases en galpones para el pueblo. No aceptó que le invitaran diferentes universidades a ser profesor hasta que por fin fundaron la Universidad Obrera. Entonces él decía que el conocimiento tenía que estar con todo el mundo y que está en todas partes. ¿Quién dijo que el conocimiento está en los libros, en las bibliotecas? Y el conocimiento es exclusivo de las universidades. El conocimiento debe ser compartido. Y por allí podemos pensarnos esta nueva realidad que nos impone el aula en un chat, en una reunión Zoom, en un espacio, en un video de YouTube, en, qué sé yo, un espacio en Facebook, en un foro. Es decir, el aula, Carol y compañeros, compañeras que me escuchan,
el aula está mutando. Ya no son esas 4 paredes que nos hicieron creer que era el único lugar donde se producía conocimiento o se intercambiaba conocimiento. Y está súper importante que lo pensemos desde ahí. Gracias, mi querido Enrique. Estaba leyendo aquí un mensajito antes de conectarme con lo tuyo. Dice Carmen, Carmita, ¿qué tal? Carmen Vera. Importante acompañar a los padres, dar charlas para ellos. Debemos individualizar la educación, no socializarla, y respetar las etapas educativas, las edades. Sí, por supuesto, hacer un respeto del desarrollo cognitivo de los chicos al momento de informar, al momento de educar. En el tema de individualizar la educación, me imagino sí que Carmita tiene más que nada justamente ese respeto de las etapas, de que, como decíamos anteriormente, ¿no? Con la misma cajita de herramientas no podemos tratar por igual a todos. Dice Fabiola Avellán desde Puerto Viejo, mi querida Fabiola, buen día. Dice, este nuevo contexto ha quitado el telón de las desigualdades, por supuesto, eso creo que lo mencionó Enrique en un programa anterior. No me quiero imaginar la familia de las zonas rurales enfrentándose a estas nuevas herramientas que la pandemia ha obligado a tomar. En efecto, ese fue el tema justamente que se ha visto ahora muy común. Aquí en la ciudad hay hogares que ni siquiera tienen internet y se los ven en las esquinas tomando nota con sus celulares para quedar bien y evitar que sus hijos tengan malas calificaciones. En efecto, son diferentes realidades. Dice Ana Molina, saludos Enrique, saludos para ti. Excelente profesional de la rama. En efecto, sería importante que para futuras tertulias se invite a profesionales oficiales. Sí lo hemos hecho anteriormente, Anita. Para este tema de hoy justamente no estuvo la persona que habíamos requerido, pero lo hemos hecho. Si en tal caso no se ha conectado a las charlas anteriores, esta viene siendo ya una de las últimas en realidad. Puede verlas en mi página de Facebook, Hablemos de Salud Mental. Ahí se pueden revisar las anteriores donde hemos tenido justamente los adecuados. Ahora que menciona esto Ana Molina, quiero comentar, Enrique, algo tú dijiste, no es mi vocación el tema de la docencia, pero yo creo que sí es tu vocación, solamente que no es tu profesión adicional, pero hay muchos alumnos aquí que te tienen muy pendiente siempre, entonces yo creo que la vocación la tienes. Aunque no sea la profesión, yo también he dado clases, yo también he estado en el tema de la docencia de algún modo, y no me he llevado bien con la educación convencional, no me he llevado bien con los rectorados, con las administraciones, porque me gusta mucho hacer esa división, ese respeto que también uno conoce desde la parte psicológica. Cómo se enseña a cada niño, cómo se diferencia en cada niño. El hecho de moverlos, por ejemplo, tú mencionabas en qué momento la escuela se convirtió en 4 paredes. ¿Qué pasa con las pausas activas? El bloqueo creativo. Están viviendo seguramente en esta situación actual muchos docentes un bloqueo creativo. También los padres, también los alumnos. Así Hemos es. llevado el contexto de la escuela, del niño sentado todo el tiempo en el aula, ahora sentado en el computador la misma cantidad de horas. ¿Cuál es la reinvención que están haciendo los docentes ante esta situación? No podemos ser el mismo docente que está frente a la pizarra, ahora que estamos en un ambiente así tecnológico. Sí, algo de lo que me gustaba la psicóloga y educadora que escuchaba justamente ahora, Cristina Erazo de Argentina, hablaba ella acerca de expandir el tema educativo. ¿En qué aspecto? Que si las matemáticas antes las hemos escrito, que ahora ya las matemáticas no las vamos a escribir, vamos a cantarlas, vamos a actuarlas, vamos a recitarlas. Entonces, reinventar en las asignaturas la manera de administrarlas, de administrar el conocimiento, o la manera de impartirlas. Entonces, esos son temas que no es que aquí, obviamente, aclarar este tema, no es un tema de verdad absoluta que tengamos aquí, incluso sus comentarios son bien leídos y bien revisados en todo caso, pero sin embargo sabemos que es la opinión también personal de cada uno, y eso sí, en base a la experiencia, porque al menos en la experiencia docente sí la hemos tenido, y justamente este tema nace de algunas dudas y comentarios que han tenido también algunos profesores. Dice, a ver, Ana Molina, sí, Anita, no sé si usted se conectó tarde, yo indiqué que soy egresada de psicología. Yo voy a leer el mensaje que está indicando aquí la señora Ana Molina. No entiendo la intención, sinceramente. Dice, hablar de la salud mental no es un juego. Tengo entendida que la señorita Carol no es psicóloga profesional avalada por los registros oficiales nacionales de la Secretaría de Estudios Superiores en el Ecuador. Gracias por esa investigación. En todo caso, les indico, yo soy egresada de psicología con una graduación que está frustrada, porque en el mes de marzo empezó la cuarentena, lastimosamente no la pude tener, en abril de la misma forma, y por eso yo sigo acá. Entonces, no soy ninguna ignorante en el tema, hay muchísimo que actualizar todo el tiempo en cualquier profesión, así que le agradezco que este tipo de comentarios puedan ser llevados por interno. No sé qué la lleva a hacer eso, pero en realidad vamos a seguir con el tema como es, con la importancia que requiere.
Sí, Entonces, Carol, en ese gracias, nivel, Enrique. ¿no? Yo un poco para también explicar la situación, ¿no? Fui yo quien te pidió expresamente que colaboraras conmigo para estos espacios, por todas tus capacidades comunicativas y por el hecho también de que estamos en una línea muy parecida, muy pertinente, muy adecuada, y tu capacidad está siempre, digamos, demostrada en todo lo que yo pude compartir antes y ahora pues nada, fue mi idea que tú estuvieras acá y está bueno esto, ¿no? Está pensar también lo que nos plantea Ana nos puede llevar a otro escenario, nos puede llevar a un escenario de análisis interesantísimo, ¿no? Es cierto que el sistema, a ver, pensémoslo desde la educación. ¿A qué suena la palabra cátedra? Que es una palabra bien interesante, porque la utilizamos para hablar de catedrático. Y se lo utiliza también en el ámbito de cuarto nivel, cuando yo hacía mi maestría me decían, este es el claustro de ustedes. Claustro, que es una palabra que viene de la teología, de la religión católica, de hecho, y cátedra viene de catedral. Entonces, antes el conocimiento estaba atravesado en una lógica de poder. Yo celebro mucho la intervención de Ana. Bueno, está bueno, Ana, lo vamos a aclarar. No pasa nada, lo vamos aclarando, ¿no? Que nosotros tenemos una manera de pensar distinta también en cuanto, obviamente, que hay que ser. Carol está ya a punto de titularse y ha atravesado un momento de tesis súper fuerte durante la cuarentena. Hemos estado al tanto de lo que ha estado haciendo y se requiere valor para superar ese tipo de circunstancias. Además que las tesis siempre nos traen problemas. Pero vamos por el lado de que la cátedra o el catedrático viene de una denominación que tiene que ver con la religión, donde la religión antes, ojo, era la que daba, primero el rey, el monarca daba los títulos, ¿no? Los títulos te volvían nobles. Eras una persona noble si el rey te compartía un título, un papelito y te decía, tenga, usted es el marqués de ni sé cuánto, ¿no? Como el gato con botas, el marqués de Carabás, ese es de mi hijo. Y después eso pasó a la religión. Y la religión empezó a otorgar, a certificar los que sabían y los que no. Y entonces, un buen grupo de universidades en el mundo, en Europa sobre todo, fueron tomados por modelos católicos, modelos cristianos. Y todavía existen. Y en algún punto, el que podía hablar desde el púlpito de la cátedra, de la catedral, era el que sabía. Y hay una ligazón entre esto de la idea del poder religioso y otorgar un título a quien sabe y a quien no sabe hacerlo a un lado. Es decir, hay un proceso de exclusión histórico allí. Y Tanto que también, algunas y también personas... valdría, perdón que te interrumpa, Enrique, y Sí, valdría sí, aclarar que en la actualidad hay muchas personas que no saben y tienen títulos. Eso también es importante aclarar. Y que el ser profesional va mucho más allá de un tema de carrera y muchos años que a mí sí me han costado con muchas vicisitudes dentro de mi familia y dentro de las cosas que han pasado. Y esto lo aclaro para quienes recién se conectan, justamente un mensaje que está en el chat que podrán leer en algún momento. Pero sí, según lo que tú estabas comentando, igual para quienes no nos conocen por aquí, ¿cómo nos encontramos con Enrique? En el programa Salud Mental para la Comunidad, donde yo sabía tener invitados profesionales en el tema de salud mental. Enrique asistió algunas veces y hubo mucha sinergia en todo este de empatar con las ideas. Incluso en muchas ideas en las que no estamos de acuerdo en algunas situaciones, sabemos conectarlas adecuadamente y respetamos el punto de vista de cada uno. Entonces, no sé, mi querido Enrique, me encanta cómo conectaste esa situación con el tema de la cátedra. Me recordó cuando se metieron unas personas a sabotear la reunión en unos programas atrás y pudimos sí, tomar sí, ese sabotaje tan grosero en algo bastante claro. productivo dentro del programa. Es que yo te puedo decir, Carol, que yo me he equivocado muchas veces en la vida y que todos podemos cometer un error o todos tenemos puntos de vista diferentes, ni siquiera que sean errores, simplemente son maneras diferentes de pensar. Y estos espacios sirven para eso. Yo le digo a Ana Molina, muchas gracias. Gracias porque está bueno, nos ponemos a pensar más el tema educativo, por ejemplo, atravesado con la condición de poder, que es lo que yo quiero transmitir. Porque ciertamente sí, hay que decirlo, bueno, hay profesionales que quizás no tienen una formación tan cristalizada, ¿no? Tan fuerte. Hay profesionales que sí la tienen. Y de todo hay en la viña del Señor. Yo ni siquiera soy religioso, pero va por allí, ¿no? De algún modo, detrás del conocimiento siempre ha habido esta lógica del poder. Lo que hablábamos alguna vez, de que la academia captura el conocimiento y solamente ellos son los autorizados y certificados para hablarlo. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, ¿no? Respeto mucho, pero no estoy de acuerdo, porque en el orden de las cosas, tal como las conocemos,
hay mucho conocimiento, como lo que yo decía de George Policer. Él rechazaba las universidades y se iba a las fábricas a enseñar. Hay mucho que transmitir y hay que restarle esas posiciones de poder a la educación. Esos docentes que antes se hacían rogar para tomarle un examen al estudiante, Carol, estaban en una posición de poder, que se hacían seguir y uno tenía que ir detrás de ellos corriendo para, tómeme, por favor, recíbame la tarea. Eso es una posición de poder que hay que deconstruir. El conocimiento no le pertenece a ninguna universidad, no le pertenece a ningún colegio, a ninguna educativa. El conocimiento está en todas partes, que es lo que queremos decir acá. Yo me voy a aprender de lo que decía Eva. Eva, querida, bueno, es una colega que estimamos mucho, la vamos a tener el día domingo. Dice, pensar las estrategias que permitan conectar los elementos que se pueden trabajar de forma sincrónica con la cotidianidad actual. Ello implicaría un trabajo no solo con los estudiantes, sino también con los cuidadores que acompañan en el proceso educativo a niñas, niños y adolescentes. El lunes empiezan clases a nivel fiscal, las unidades educativas. O sea, los profesores están tensos, están tensas. En mi lectura, obviamente, puede ser que me equivoque. Están tensos, están tensas y veamos que se van a atropellar un montón de cosas, porque si bien es cierto, hay una burocracia que nos limita, también hay esto que llamaba Connell, una socióloga australiana, debe haber justicia curricular. ¿Qué significa justicia curricular? Que tenemos que trabajar los contenidos, se llama Rubin Connell, la autora, si la quieren buscar, es muy importante ella, muy interesante, una socióloga, también pedagoga. La idea es que debemos adaptar los contenidos a la realidad, es lo que nos decía Marixa antes, que esto simplemente abrió el telón de las desigualdades que ya existían, y que nosotros tratamos de construir desde allí nuestras planificaciones curriculares. Y esas planificaciones curriculares todavía nunca terminaron de adaptarse a las realidades. Son aplicables para un grupo pequeño de chicos, de estudiantes, pero no se puede generalizar. Y es el momento, en el afán de lo que decía Carmen Vera, de mirar cuáles son estas diferencias sustanciales y proveer desde allí cuestiones que podamos trabajar. En ese plano. En el otro plano yo quería comentar lo que tú dijiste al principio y no quería que se me pasara. Amanda Céspedes, que es una neuropsiquiatra chilena, en un artículo bien interesante dijo, no nos pongamos como primer objetivo salvar el año escolar, aunque parece ser que todavía acá no nos dimos cuenta de eso. Y queremos que el niño pase, que aprenda que las destrezas con criterios de desempeño y que tiene que saber esto y esto, lo otro. Y lo que tú decías, ¿no? Enseñemos matemáticas cantando, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar las fórmulas? Entonces, por ese lado, no es tan importante el contenido, sino lo que dice justamente Amanda Céspedes, esta chilena, hay que proteger a las niñas y a los niños de lo que les está pasando. Es más importante ahora trabajar sus emociones, todo el background psicológico, todo, de algún modo rescatar los vínculos, reconstruir algunas cuestiones, porque, ojo, antes recién estamos descubriendo a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo me atrevo a decirlo así. Teníamos una idea distinta. Ahora, con el convivir permanente, cotidiano, la cosa está cambiando, Carol. Y bueno, lo planteo. No soy docente, pero aquí entiendo que hay personas que son docentes o también de otras profesiones. Si quieren dar su opinión, bienvenida. Súmense que este es el momento. ¿Qué opinan Gracias, de mi lo que querido estamos Enrique. hablando? Hay un tema que dice aquí, dice Eva, que me gustó mucho justamente el tema este de poder conectar, justamente conectar que el trabajo actual que tiene que hacerse en actualización no sería solamente como un trabajo único del docente, sino que también implica, dice, trabajar no solo con los estudiantes, sino también con los cuidadores que acompañan en el proceso educativo a las niñas, niños o adolescentes. Esto es papá, mamá, tío, abuelito, quien sea que esté con los niños en ese momento. Y referente a lo que estás indicando justamente, tanto como lo dice la OMS, como lo dice Céspedes, etcétera, el desarrollo socioafectivo sigue siendo lo más importante, sigue siendo lo prioritario por sobre lo que es académico. Y tomar en cuenta que este tema afectivo, social, toda esta parte psicológica que hay que cuidar, no solamente para el niño, para el adolescente, sino para el docente, también para los padres de familia, qué se está haciendo en ese nivel conjunto, en ese nivel integral. Algo mencionaba por aquí, no recuerdo si era, sí, Carmita creo que comentó justamente ese tema de acompañar a los padres de familia en este proceso también, porque claro, están en casa con muchas tareas, su teletrabajo, y aparte los niños enfocados en otro tema. Pero el docente también puede estar viviendo algo similar.
Entonces, los mecanismos y medios para gestionar estrés y tensiones, esos mecanismos, ¿qué mecanismos están tomando los docentes? ¿Quién se está preocupando por esa parte con los docentes? ¿A quiénes están recurriendo? Eso me importaría muchísimo saber que alguien lo pueda comentar aquí. Docentes que estén aquí, por favor, en el chat, que me puedan comentar, porque eso me parece importantísimo. El tema, bueno, tomar en cuenta eso, el trabajo en casa, que también son padres, y hay algo que me gustó mucho que quiero aquí leerlo, porque eso sí quiero dejar como muy claro, más allá de la profesión que tengamos, a qué nos estemos dedicando. El tema de la parte afectiva. Hoy hubo una experiencia muy bonita, justamente hoy tuve la oportunidad de estar con mis sobrinas en la mañana, y me gustó mucho una profesora cómo llevó la clase, a pesar de que no me gustaba, que estén sentadas frente al computador y todo eso, pero me gustó porque esta profesora no tenía, su materia prácticamente como que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento, pero se preocupó muchísimo al momento de entrar, preguntar a los chicos cómo estaban, hablar de sus emociones. Y me gustó porque implementó eso, una hojita que estaban haciendo un dibujo, cómo es tu cara triste, cómo es tu cara enojada, cómo es tu cara feliz, y cuándo sientes felicidad, y cuándo sientes tristeza. Me gustó porque fue un ejercicio bonito respecto al reconocimiento de emociones. Entonces, eso estamos haciendo con nuestros niños al momento de conectarnos a dar clases, o estamos priorizando la parte académica. A ver, tienen que aprender esto, sin importarme cómo el chico se está sintiendo en casa, o si es favorable el escenario en el que se está desarrollando. ¿Okay? Hay algo que menciona Ruiz, Bustos y Gómez en una tesis que vi del Hospital de Castilla, me encantó muchísimo desde la parte de la psicología. Tener en cuenta lo social y lo afectivo en el aula supone el desarrollo de habilidades y actitudes necesarios para relacionarse positivamente con los demás, abordar situaciones difíciles y tomar decisiones oportunas y responsables. Dice Chao, 2012. Ojo que digo los años porque esto no es de hace 1000 años atrás, son conceptos nuevos, pero que ya se vienen hace rato solicitando y repitiendo, ¿no? Genera motivación, impacto y sobre todo estimula en la formación de competencias emocionales determinantes para una vida en sociedad, la educación. ¿Cómo debería ser la educación? ¿Dentro o fuera del aula? Entonces nos sigue indicando, ¿no?, qué es lo que persigue realmente la educación. No es volverte un genio en matemáticas, es volverte una persona hábil para la sociedad. Es una persona hábil para poder, por ejemplo, evitar este tipo de comentarios que tuvimos hace un rato aquí en el chat. ¿Sí? Cosas por el estilo. Perdóname que parezca muy complicada en ese aspecto. Claro, o sea, hay comentarios que hacer y comentarios que pueden ser solamente para incomodar y para ser ofensivos, pero que como tú me conoces a mí, me encantan porque ponen a prueba la tolerancia, la paciencia y saber qué tipo de cosas se dejan pasar y qué no. Pero claro, eso. Sí, de pronto puede ser esa la intención. También pueden haber otras intenciones. Como no sabemos, digamos, hay diferentes lecturas. Yo te digo algo. Yo conocí una vez a un amigo que le hicieron una evaluación psicopedagógica a su hija y le había salido un CI muy alto, ¿no? Antes se entendía el CI como la referencia, ¿no?, intelectual. Y entonces, conversando así, un amigo muy estimado, me dice, yo no sé qué hacer. Le digo, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿decides tú o decide ella? Y él me dice, no, yo no sé, yo lo que quiero es que ella sea feliz. Y me encantó la respuesta que él me dio, porque de hecho era un profesor de la FAE. Me encantó la respuesta que me dio, porque sí está, ¿no?, en qué ponemos en la balanza. ¿Qué es más importante este año, ahora frente a la cuarentena? Que aprendan a sumar, a dividir, a restar, y a veces un montón de cosas que están de más, o que puedan sobrevivir emocionalmente y que esto no les haga tanto daño a futuro. Por allí es un poco pensarnos cómo podemos intervenir eficientemente. Y hay una autora que me gusta mucho en Argentina, que se llama Inés Dussel. Ella está trabajando una serie de espacios bien interesantes con docentes. Y en la propuesta de ella dice que el aula es una estructura comunicativa. Y ahí se inserta lo social, lo psicológico, psicoafectivo, psicoemocional, y también pues lo educativo, lo cognitivo, obviamente, ¿no? Y también, obviamente, el desarrollo corporal, la expresión corporal. Yo me lo pienso así como que a veces nosotros, por ejemplo, hacemos una coreografía en una escuela, ¿no? La típica coreografía que se arma para una festividad, un día cívico o algo, y se pone a bailar al frente a la persona que mejor baila. Claro, a mí eso me parece que no está tan bueno. O sea, que está chévere. Obvio que tiene más talento, tiene más destreza, tiene más...
comunicación con su corporalidad. Pero ¿por qué no ponemos al que menos baila? Es como que estamos siempre generando estas pequeñas élites dentro de los grupos de trabajo. ¿Y por qué no también generar espacios para el que más lo necesita? Yo me lo pienso así, quizás soy atrevido metiéndome en un campo que no me compete, un poco sí, porque Emelina nos decía justamente, Emelina es una colega a la que le tenemos mucha estimación. Emelina Vélez nos dice, en algún momento de la vida todos hemos sido formadores y educadores, en cualquier aspecto. Me encanta. Buen comentario, Emelina, gracias. Claro, comprender la educación como un fenómeno diferente, no un fenómeno en donde vos educas a los mejores y sacas a los mejores para salvar a la patria, sino un fenómeno en donde tienes que crear condiciones para que ninguno se sienta mal, se sienta diferente, se sienta excluido, se sienta distinto. Entonces, yo lo llevo por ese plano. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La educación no tiene únicamente que ver con el conocimiento. Es inquietante, es muy agradable el conocimiento, es interesante saber. Pero incluso el conocimiento se puede utilizar de mala manera si no hay una formación ética y emocional adecuada. Un ingeniero químico que sea el mejor ingeniero químico de la vida de nuestro país puede ser un perfecto constructor de bombas. Entonces, me refiero no a bombas hidráulicas, sino me refiero a bombas que explotan, ¿no? En esa lógica. Entonces, más bien es pensarnos cómo en este momento nosotros estamos, desde algún punto, intentando mantener el sistema educativo tal y cual como lo concebíamos antes. Es decir, adaptar una clase tradicional a una clase virtual. Y por allí no pensar que hay otras cuestiones más urgentes como las que estamos hablando. Entre algunos de los mitos que derribó esta cuarentena, que estaban allí, ¿no? Está este mito de que la actual generación son nativos digitales. Esto lo dice Celedón, un experto, pedagogo chileno también, en el sentido de que yo una vez vi a un señor hace tiempo, qué sé yo, 4 años, no menos, 3 años, yo iba a Puerto Viejo, y un señor se sube con una hija y a una bebé acá, de, qué sé yo, 3 años, no sé. Y el bus estaba un poco lleno, porque no era servicio ejecutivo, yo no soy pelucón. Entonces, estaba un poco lleno y habían a veces a esos buses les ponían esos televisores grandes que tenían un vidrio para protegerlo de los antiguos, no los planos, ¿no? Para protegerlo. Y la niña vio el televisor prendido y empezó a picar la pantalla, pensando que era una pantalla táctil. Un poco para hacer eco justamente de lo de Celedón, ¿no? En el sentido de que el nativo digital como tal puede ser un mito y que ahora la educación en casa que vamos a vivir durante esta temporada va a poner a prueba esos conceptos. Quizás somos nativos en redes sociales, como dice Celedón, no somos nativos necesariamente digitales, bueno, al menos yo no, pero la generación esta. Entonces estas estructuras y lógicas son diferentes. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Francesco Tonucci, una persona de la que hemos hablado bastante, que de hecho está actualmente asesorando al Ministerio de Educación en Argentina, que es increíble lo que está haciendo. Él dice que en algún punto la casa misma es el mejor laboratorio para el aprendizaje. La cocina es un laboratorio de química, de física. El patio, el jardín al frente, un laboratorio de botánica, ciencias naturales, entorno natural. Que él recomienda incluso que sería más importante para los niños en este momento, Carol, aprender a surcir, a coser, a manejar una lavadora, a entender procedimientos domésticos en los que la física, la química, las matemáticas, el lenguaje, la literatura están involucrados. Por Entonces no es supuesto, que si padecemos. hablamos, por ejemplo, perdón que te interrumpí, si hablamos Sí, de la cocina, si hablamos de la cocina, cocinar con los niños, hacer algunos temas, por ejemplo, yo he hecho clases de inglés con los chicos y los hago a nivel de hornear unas galletas, preparar una comida. Entonces no estás aprendiendo solamente un idioma nuevo, estás aprendiendo artículos, cómo utilizarlos, estás aprendiendo de física, estás aprendiendo de química, estás aprendiendo de cuidado personal y a desenvolverte en la vida de una manera independiente. Antes de continuar, mi querido Enrique, te voy a informar lo que voy a hacer y esto lo voy a leer porque sí quiero que quede igual constancia y que quede grabado porque esto me parece realmente importante porque ya estamos hablando de un tema de calumnia.
Yo le voy a retirar a la señora Ana Molina de la sesión. Lo que comenta es: estimados, es importante actuar con ética profesional. Que la señorita Carol abra consulta y atienda a personas y niños, sobre todo, es irresponsable en letras mayúsculas e ilegal más que todo. Hasta ahí voy a parar un rato. Mis consultas a niños han sido mis pasantías, que son totalmente legales y fueron en el patronato de la ciudad de Manta, donde pueden pedir también información mía cuando necesiten. Incluso ahí tuve un caso que a mí me emociona mucho porque fue un caso que salió muy positivo con el tema de un mutismo selectivo, que me encantó tratar. Dice: insisto, a la salud mental hay que cuidarla y prevenir que personas que necesitan atención y buscan profesionales puedan encontrar en ellos soluciones, más no daños en su higiene mental. Leído esto, mi querido Enrique, yo le retiro a la persona porque en realidad ya me parece que es un tema ofensivo, no sé a dónde quiere llegar, no quiero que se dañe este espacio por una persona así. En todo caso, dice, no es un negocio cualquiera, se trata de pacientes que comparten sus secretos más íntimos, no un oficio como el vender artículos en una tienda. Esto no lo entiendo en absolutamente para nada. Nunca he mezclado el tema de servicios en absoluto. Y otra cosa importante, lo que yo estoy haciendo con los niños actualmente es lectura de cuentos. Lectura de cuentos donde los papitos no tienen de pronto un idioma adecuado para tratar lo que está pasando actualmente en la cuarentena. Entonces, cuando yo hago la lectura de cuentos, yo socializo con los niños la situación actual, cuando los papitos lo solicitan. Eso quiero dejar claro y continuamos con el tema, por favor, sin dar mayor importancia. Quiero aclararlo es porque ya lo que se está haciendo aquí es un daño. Se está buscando hacer un daño. Está bueno el límite, Carol, porque tampoco es que... Sí, Así tienes es, razón. yo con toda la A ver, paciencia, pero algo que quería antes de eso, ya cambiando un ajá, poquito dale, de dale. todo, quiero tocar algo súper importante. Dice, Nancy Montes de Oca y Emilio Machado son doctores en ciencias pedagógicas y másters en investigación educativa. Ellos comentan, y esto me encantó porque yo muy poco me estoy a veces jalando las citas, ¿no? Dice, la didáctica centrada en el estudiante exige la utilización de estrategias y métodos adecuados, en los que el aprendizaje se conciba cada vez más como resultado del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la comunicación. Me gusta porque esto conecta un poco con lo que tú decías hace un rato. Todas las materias, todas las asignaturas se pueden enseñar con una sola actividad. En una sola actividad podemos ver un montón de cosas importantísimas. Hace unos 2 años atrás, creo fue, fallecieron un par de jovencitos en las faldas del Pichincha, creo, por haber hecho algo muy absurdo con un tema muy simple. Dentro de una carpa habían elaborado algo con carbón y no me acuerdo qué otra cosa más, pero era algo muy simple si es que ellos hubieran tenido de pronto esa práctica a nivel de química y física de una manera tan simple como que no puedes mezclar esto con esto si te vas a acampar, no hubiera pasado la desgracia que pasó. Entonces, esos elementos, esas cosas súper importantes, ¿por qué no se están dando dentro de la educación tradicional? Pidiendo disculpas por los docentes que sí lo practican, porque yo sé que hay docentes que sí lo practican, que a pesar de que están atados de manos, se van un poquito contra el sistema y llevan con los chicos la educación realmente necesaria. Pero ¿cuántos de los docentes nos estamos quedando en la parte convencional? Que ayer discutíamos tú y yo con el tema convencional o tradicional. ¿Cómo es? ¿Convencional o Sí. tradicional? Y yo te decía, bueno, los conceptos se confunden porque en algún momento lo convencional se convierte en tradición, porque así ya lo hacen todos, entonces todos así lo vamos a hacer por el resto del tiempo como parte de nuestra cultura. Cuando en realidad sí se pueden cambiar las cosas, lo que veíamos con el homeschooling en el programa anterior. Entonces, eso, me gustó mucho cómo se conectaba todo este tema de hacer muchos aprendizajes con una sola actividad, que es lo que tú mencionabas anteriormente. Sí, sí, justamente, yo te sigo el hilo de lo que dices, ¿no? Sí, hay límites también, o sea, no todo es posible. Y en ese orden de cosas, aclarar también a los y las participantes que desde los primeros programas se dijo que esto no es psicoterapia. No estamos aquí haciendo psicología clínica como tal, estamos haciendo un espacio de aprendizaje mutuo. Y en ese espacio de aprendizaje mutuo, todas las voces importan. A ver, la idea de la ignorancia dentro de las niñas, de los niños, los seres humanos, es una idea impuesta por un sistema que nos quiere en ese lugar. Pero justamente fue Vygotsky, alguien mencionó a Vygotsky por acá, que nos dijo que todos tenemos saberes, que nadie está vaciado de conocimiento, que todos tenemos un punto del cual partimos hacia el aprendizaje. De hecho, las teorías modernas, educativas y pedagógicas y didácticas en relación al aprendizaje por descubrimiento, en relación a la pedagogía activa, al método ABP,
que son métodos que nuestras universidades todavía no utilizan. Hay una o dos que utilizan en el Ecuador. Te digo porque yo trabajo en una ahorita que me invitaron a trabajar y que ya la estoy utilizando, pero el resto no utiliza eso, sino la típica clase donde te sientas, escúchame, yo sé, tú ignoras. Entonces todavía es esa pedagogía de la carencia, de que el otro no sabe nada y que porque no tiene todavía el título tiene que ser llamado, marcado de cierto modo. Y no va por ahí la cosa. Si alguien piensa de ese modo y de pronto yo estoy ofendiendo su criterio, me disculpo, pero en realidad mi manera de pensar actual, porque no pensaba así antes, mi manera de pensar actual tiene que ver con el hecho de que todos poseemos un conocimiento. Certificado o no, tenemos un conocimiento. La persona que sale de pesca en un barquito tiene un conocimiento. Le tachamos de ignorante, porque eso nos quieren hacer entender los poderes, pero cada uno parte de un saber previo. Así que nada, este es un espacio para compartir saberes, es un espacio horizontal, aquí no hay nadie por encima del otro. Y ese fue el encuadre inicial, Carol, y yo quiero mantenerme en ese encuadre. Nuestro próximo encuentro el domingo, nuestro próximo encuentro el miércoles que vamos a terminar, yo te quiero pedir que hagamos un bonito más, pero no sé si quieres. No. Ya verás que el tema te va a enganchar. Entonces, ¿cuál es la idea? No, La idea pero que sepan que no es que te digo no porque, ay, es que no quiero, sino porque en realidad nos ponemos la camiseta con esto, no es que estamos ganando nada, esto se hace por la es, comunidad, eso también tiene que esto quedar no es claro. negocio, por Así es, favor. aquí es incluso Aquí no abierto ganamos. para el que quiera aprender, para el que quiera comunicar, para el que quiera opinar, están abiertos los espacios dentro de todo el respeto posible. Pero sí nos preparamos con el tema y cogemos y leemos y buscamos esos libros de antes y buscamos las actualizaciones y nos tenemos que comunicar a veces con personas más conocedoras del tema y buscar los invitados también que estén acorde a lo que queremos presentar. Entonces sí, es un trabajo elaboradito el estar aquí, no es solamente coger, prender la computadora y hablar lo que a uno se le ocurre. Entonces por eso te digo, no, porque como que sí, tenemos full otras cosas que hacer, pero Sí, nada, tú me dices nomás algunas una... veces nos quedamos hasta las 12 de la noche, Carol, así Sí, discutiendo, pongámoslo de esta y manera, estamos digámoslo de sí, este en esa modo, abrámoslo chateadera, así. ajá. Esta vez la dinámica es positiva, después es más conversatorio. En fin, es cierto. Pero bueno, continuemos. Entonces, yo incluí a este pedagogo italiano, Tonucci, yo les recomiendo que lo lean, es muy interesante todo lo que él plantea, porque él justamente nos invita a no perder este tiempo que es precioso, valioso, dando deberes, sino generar lógicas más integradoras, lo que decía Carol. Actualmente se habla de proyectos integradores de saberes en educación, en casi todas las esferas, tanto a nivel de educación media, educación superior. ¿Cuál es la idea del proyecto de integrador de saberes? ¿Por qué no una receta, digamos, de un pastel, una cosa así, qué sé yo? Puede ser un proyecto integrador de saberes y lo menospreciamos porque decimos ese trabajo, incluso por enfoque de género, ya nos hablará Evita Ganchos, ese trabajo corresponde a alguien, a una persona en situación de minoría o de inferioridad, que es la construcción machista también que cruza el conocimiento. Pero en elaborar un pastel hay muchísimo. El proyecto integrador de saberes puede ser, por ejemplo, un recetario, en donde tú aprendes física termodinámica, todo el tema de la diferencia entre Celsius, Fahrenheit, el calor en que se cuece un alimento u otro, por favor, o sea, está allí, podemos llevarlo a cabo. Todo el tema de cómo sembrar un alimento, qué tiene que ver esta verdura con esta, qué tipo de vitaminas, ahí empieza toda la biología, toda la parte de ciencias naturales. O sea, que no lo veamos es diferente y que cuesta más también. Pero en vez de pasar todas las horas frente a la pantalla, proponer estos espacios para que padres e hijos puedan tener en actividades cotidianas que no les van a restar tiempo. Porque yo digo como papá, que me cuesta un montón sincronizarme con las clases de mi hijo. Y que a veces, no, a veces hemos llegado tarde, Carol, a las clases, déjame decirte. Y es un lío. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Ver cómo se puede en esta vivencia de cuarentena hacer coincidir el conocimiento, el autoconocimiento, el tema de las emociones y lo demás, y también la vida y el ritmo diario. Por allí es la propuesta, ¿no? Así es, totalmente. Justamente Carmen Vera por aquí también nos hacía una referencia a lo importante que son las actividades manuales. También lo importante que es tomar en cuenta, bueno, dentro lo conocen, yo sé que docentes deben conocer el tema de Vygotsky, Piaget, todas estas eminencias en cuanto al tema de lo que es el respeto de las etapas educativas del niño, las inteligencias diferentes que tienen, por supuesto, pudiendo conocer esas diferencias, y yo incluyo ahí también María Montessori, que es un tema que me gusta mucho con el tema este de la educación alternativa, todo ese respeto que tiene que existir,
con la educación de cada niño de manera individual. Me parece básico. Hay a ver, algo me comentaba aquí. Claro, decía Carmita, una guía de clase práctica. Carmita, yo creo, a ver, le voy a hacer una indicación aquí a Carmita y los que estén todavía familiarizándose un poquito con el chat. A veces uno por aquí comete el error al escribir, pone privado, pero yo sé que lo que Carmita quiere escribir es público. Entonces, una guía de clase práctica también me está comentando acá. Gracias, Nelly, también por tu comentario. Algo que yo quería rescatar de lo que tú estabas diciendo también hace algún rato es el tema de saber que el conocimiento que tú tienes puedes elegir dónde administrarlo. Tú puedes tener el mayor conocimiento y puedes administrarlo bien o administrarlo mal. Y eso me hace acordar de lo que el otro día discutíamos de Thomas Edison. Me acordaba de Thomas Edison, también químico muy importante, y él alguna vez dijo, dentro de lo que se dice en la historia, es que jamás iba a utilizar sus conocimientos para hacer un mal a alguien, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Algo que yo quiero proponer igual aquí a los profesores, a los docentes que estén presentes, quiero compartirles de estas charlas que yo estaba escuchando en estas semanas muy interesantes, acerca de 3 pilares guías, justamente de una pedagoga argentina que me encantó. 3 pilares guías. Lo que estemos haciendo con los chicos, hacerlo simple, significativo y sustentable. ¿Cómo se puede hacer esto de manera más simple? De pronto, esa materia, esa asignatura que estoy impartiendo con los chicos ahora en la computadora, no tener que llevarla tal como lo hacía yo en persona. Entonces, ¿cómo hacerlo de manera más simple? Si esto que estoy haciendo con los chicos ahora es significativo a largo plazo, si esto voy a poder incluso sostenerlo en el tiempo, por meses, porque de pronto las provincias van poniéndose amarillo, verde algún rato, pero quién sabe cuánto tiempo vaya a tocar para que se normalice esto. Entonces, voy a poder hacerlo por más tiempo. Y esta actividad que estoy haciendo, esta clase, habilita los talentos e intereses de mis alumnos. Eso es importante también tomar en cuenta, ¿no? Y si esto ofrece una perspectiva más amplia, si lo que estoy enseñando va más allá de lo que estoy enseñando en este momento. Si esta suma de 2 más 2 va a ser solo eso o va a representar algo más para la vida de los chicos. Y de qué manera esta actividad preserva la mente de mis alumnos. ¿Sí? ¿Qué tanto de la actividad que estoy haciendo no solo, o sea, preserva su individualidad y lo lleva a querer ver algo más allá todavía? Entonces, yo sé el trabajo dificilísimo que tienen los docentes, y yo también, como tú decías hace un rato, los admiro un montón, porque yo no me veo en esa capacidad de no solamente tener un trabajo a determinadas horas, sino que luego siempre te llevas trabajo a casa, nunca termina tu horario de trabajo, siempre estás elaborando algo más. Y los chicos, perfecto, hoy aprendieron tal cosa, o estoy intentando que aprendan tal cosa, mañana voy a cambiar la dinámica. Y es pesado, eso es pesadísimo para el docente que está en esta actualización constante, porque a nivel emocional, ¿cómo está llevando la situación actual, Enrique? Sí, esta presión que está viviendo el docente actual con estos cambios que nadie les está exigiendo como persona, sino que la situación actual les está exigiendo para la satisfacción de los alumnos, satisfacción de los padres de familia, satisfacción del sistema en general. ¿Cómo está lidiando el docente con estas situaciones? Me gustaría los docentes aquí que puedan hacer también su comentario en el chat. Genial también para poderlo abordar desde ese tema, ¿no? Y por ahí no sé si tanto la satisfacción del sistema importa mucho. O sea, me refiero al sistema como ese ente que se ha convertido en una macroestructura que ni siquiera piensa, sino que domina. Me gustaron tus 3 puntos, estos puntos que mencionan de esta profesional. Erazo, dijiste que se llama. Sí, Cristina Erazo, psicóloga y educadora argentina, muy buena. Están buenísimos, esos 3 elementos hay que considerarlos. Yo quiero sumar 2 más, pero está este tema de que, a ver, sí se pierden cosas también no todo es color de rosa, ¿no? Sí se pierden cosas con esta modalidad de clases. Una de las cosas que se pierden son las voces de los otros niños y de las otras niñas, que a veces son más importantes, ojo, que las voces de algunos docentes. No es que quiero decir que no valen, sino que los niños necesitan, y esto es constructivismo puro, algunos docentes aquí van a coincidir conmigo, necesitan también las voces del otro para aprender. De hecho, el aprendizaje entre pares, como alguien mencionó la zona de desarrollo próximo y todas estas teorías muy interesantes de Vygotsky, es constructivismo puro en el sentido de que las voces de los otros niños legitiman mucho más el aprendizaje. Y es más, lo repiten luego. Y no tanto importa que el profesor te diga que hiciste bien una tarea o no, tanto como que te la legitime tu amiguito o tu amiguita. Y lamentablemente ahora en este marco de situaciones esas voces un poco no están tan presentes. Y en el Zoom hay un lío,
porque yo para esto sí me tengo que basar en la experiencia específica de mi hijo, disculpen que sea tan inductivo, pero claro, yo veo que prenden, apagan el micrófono, por ahí unos padres salimos retando a los niños porque no toman el dictado, porque bueno, es un caos, no es tan organizado. Y el verse también es algo que se pierde, ¿no? El contacto visual, la expresión corporal es algo que se pierde, ni modo, no se puede tener todo a mano, ¿no? Pero algunos estudiantes se quejan, Carol, en el sentido de que yo he preguntado, ¿no? En las escuelas privadas, ¿no? Que se sienten muy observados y que no tienen con quién compartir esa carga. Como que el profesor puede mirarles mucho y no saben cómo llevar ese peso porque tienen que estar allí sentaditos esperando. No pueden huir, no pueden huir. Pero en las aulas convencionales uno sí podía huir, uno se ponía detrásito del otro para que no le mire el profesor, porque ese rato nos preparamos algo, porque se nos olvidó una tarea, y porque nada, o sea, hay esas posibilidades que el otro te cubra, en el sentido simbólico incluso, ¿no? Que también se pierde un poco acá. Acá el profesor te dice, a ver, niño Enrique Quiroz, perdón que me diga así, tal o cual cosa, y no queda otro remedio que hablar lo que tengamos o lo que no tengamos. Entonces, por ahí sí veo que, aunque hay propuestas interesantes como esto que hemos hablado, esto de que tú dices de esta pedagoga Erazo, Cristina Erazo me dijiste, ¿verdad? Sí. Ya. Lo que manifiesta Donucci, lo que manifiesta Celedón, todo lo que estamos tratando de compartir ahora tiene que ver con el hecho de que los niños en algún punto van a perder algunas experiencias. Esperemos que en la medida de lo posible, ojalá no tan pronto, porque quieren declarar rapidito el amarillo y no sé si el verde, y eso no es conveniente para los niños. En las escuelas los niveles de protección son diferentes, se pueden transformar en nichos de contaminación. Y por otro lado está un poco lo que estaba comentando una persona acá que me gustó mucho, el tema de que ahora más que nunca se pone en juego el ejemplo como método de enseñanza, que justamente fue Nelly Romero, dice, los padres educamos, los profesores enseñan, me gusta. Si ya hemos practicado el hábito en nuestras vidas, nuestros hijos, hijas nos imitarán. Trabajo para la Alianza Nacional de la Salud Mental y nos enseña la importancia de cuidar nuestra salud emocional. No hay salud sin salud mental. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Carol, Enrique y participantes. Muchas gracias a ti, Nelly, en realidad, Nelly Romero, muchas gracias por tu idea. Va por ahí, ¿no? El tema de que el ejemplo ahora más que nunca va a ser primordial. Veremos cuánto importe. En algún momento, Carol, me tocó hablar con un estudiante que había llevado un poquito de una sustancia alcohólica en una botellita de... Porque los padres, en el contexto específico al que yo me estoy relacionando laboralmente ahora, suelen, digamos, beber bastante y habían dejado eso por allí. Y al chico se le había armado un escándalo, que sí, que no puede ser que 7 años tenía, Carol, que beba, que todo un drama, no va por allí, había que trabajar con los padres y no con el niño. Entonces este tema que introduce Nelly Romero, que es crucial, la cuestión del ejemplo. Emelina nos dice también, incluso se pierde el trabajo grupal, en el cual también se aprende mucho. Muchas gracias, Emelina. Todas las pedagogías participativas toman esto como referencia. El aprendizaje como descubrimiento, que es el método real de aprendizaje. A ver, cuando uno aprende, no aprendemos teóricamente inicialmente. Primero aprendemos en función de la experiencia. Eso nos dicen las pedagogías activas. Entonces, primero vemos, tocamos, olemos, sentimos, creamos hipótesis y ahí planteamos. Y luego contrastamos. Entonces, me parece súper interesante que obviamente a ese nivel, este aprendizaje que vamos a tener ahora dentro de casa nos va a permitir algo nuevo. Transmutar ese modelo atomista en donde separamos la teoría y la práctica como si fueran dos cosas separadas y nunca fueron separadas, siempre han estado juntas. Entonces, ahora es la oportunidad para mirar cómo estas estructuras pueden reconfigurarse de algún modo. Marisa dice, sus palabras me han recordado algo que me impactó de una encuesta realizada a varios estudiantes con la pregunta, ¿qué es lo que más extrañan de su escuela? Pero por supuesto, los compañeritos. Es que la escuela se deserotizó, perdió esa carga de gusto, de alegría, de gratificación, porque se transformó en un lugar de ejercicio de poder. Yo no veo que un profesor le diga a los estudiantes, ¿y qué quieren aprender hoy? ¿Por qué no partir del deseo del niño o de la niña, Carol? Compañeras, compañeros que están aquí, ¿por qué no preguntarle un día, a ver, ¿de qué quieren hablar hoy? ¿De qué queremos trabajar? Pero los profesores no nos desdoblamos allí, sino que, claro, también es que el sistema nos dice, esto es lo que tienes que dar y no puede ser tan creativo. Y es una pena.
Y por ahí lo que planteamos la vez anterior con Patti Chicaiza justamente y contigo, Carol, lo que vamos a vivir ahora se parece mucho al homeschooling, a la educación en casa, para no ser tan gringo, ¿no? La educación en casa. Porque ahora vamos a tener que echar mano de una serie de recursos que van a poner a prueba el mismo sistema educativo que Tonucci dice que siempre falló, que nuestro sistema educativo, la forma como lo vivimos, falló todo el tiempo. Y ahora vamos a ver esto, ¿no? Justamente qué recursos reales tenemos para trabajar la educación. Por acá decía también, la mayoría contestó, dice Marixa, que extrañan a sus amiguitos y no trabajar en conjunto. Gracias, Marixa, maravilloso. Eso es, eso es. Me Claro, es que callo. muy raro que los chicos te vayan a decir, sí, es que yo extraño mucho las tareas de la profesora y que me saquen al pizarrón. O sea, hay niños que sí, a mí me encantaba, me acuerdo, salía al pizarrón, y hay niños que aunque no le preguntes, levantan la mano y quieren participar. Pero en la generalización, esa parte social es la que el niño extraña mucho. El toparse con otros niños y como decía Patti aquí, hay otros matices más, ¿no? Para que los niños quieran reconocerse y quieran encontrarse. Hasta dónde nosotros como docentes o los docentes que están aquí presentes realmente están tomando en cuenta eso al momento de empezar la clase, como dices tú. ¿Qué herramientas estamos utilizando para salvar esa parte social que ahorita los niños no están viviendo? Que es la parte más complicada. Dice, claro, el sistema no permite que se trabaje así con los intereses de los estudiantes. De alguna manera, sí, mi querida Maritza, estamos totalmente conocedores de eso. Como yo te digo, o sea, yo sé que no todos los profesores están como cuadrados, ¿no? Hay muchos que tienen iniciativas buenas y esto no tiene nada que ver con la edad del profesor ni cuánto tiempo ha sido profesor. Hay profesores de la vieja escuela, digo yo, y están con mucha innovación siempre, pero se atan de manos porque hay un sistema que dice es que no puedes usar el patio, es que no puedes usar esto, es que no hay que decirlo así, y no permiten ir cambiando con el tiempo, ¿no? Yo te comentaba hace rato también, veo a los niños de ahora haciendo las mismas planas en los mismos cuadernos que yo casi 40 años atrás también utilizaba. No me gustaban en ese tiempo y tampoco le gustan a los niños de ahora. O sea, ¿por qué no evolucionamos en ese aspecto? ¿Por qué no hacemos esa actualización de currículum como debería ser realizado, como se supone que debería ser hecho? Entonces, sí hay hay una situación ahí complicada en temas de actualizarnos. Carmita Vera está por aquí, me estaba pidiendo la palabra hace un rato. Carmita, si pudieras abrir tu micrófono y quisieras aportarnos algo de tu experiencia que me estabas haciendo saber. Hola, Carmita. Me gustan mucho esos aportes desde la parte neurológica que nos puedes ayudar muchísimo. Cuéntanos, Carmita. Ya, hola, buenas tardes, mi querida Carol, y buenas tardes a los demás. Sabes que la verdad es que me llama muchísimo la atención el tema de la educación. Yo sí, de alguna manera, no esté apoyando y sí refutando que yo creo que la capacidad que tienes para comunicar, yo la quisiera tener. Y aparte de eso, el conocimiento lo que te permite hacer una síntesis y un análisis de todas las cosas que se ponen aquí para ayudar a las personas que de alguna manera sabemos y las que no sabemos. Y cuando uno empieza un tipo de charla, lo primero que debo tener en mi cabeza es yo que debo desaprender, porque yo no sé nada. Pero voy con algo que ya sé, pues la verdad es que ¿para qué entro? Mejor no entro, ¿no? A ver, otro punto importante que yo quería, porque yo sé que esto es rapidito. A ver, cuando yo empecé la educación hace 35 años atrás, yo hice la primera escuela aquí que era de inclusión educativa. Entonces, mi escuela tenía los primeros 8 niños con una necesidad educativa y los siguientes 4, o sea, teníamos 12 niños y con eso arrancamos y le pusimos club infantil, porque para que el niño vaya a la escuela era más difícil, lo más conveniente, lo más fácil, lo más bonito era ir donde te vas al club. Entonces yo todos los días tenía niños que querían venir al club y que no querían irse. Y después así hicimos la escuela y logramos incorporar a la educación bajo este sistema que yo les decía hace un momento de Vygotsky, del desarrollo próximo, el que sabe menos le enseña al que sabe más. El de menos edad aprende con el más grande y el más grande recuerda con el más pequeño, que es lo que se puede hacer ahorita. Y los niños que no lograban hacer un concepto muy de memoria de las cosas que de pronto, si queremos traer a la memoria esto, queríamos hacer, pues lo que hacíamos era hacerlo más práctico. O sea, yo compraba 10 pollos y compraba una libra de maíz y le decía a cada pollito le vamos a poner un maíz, al otro maíz, al otro maíz, sumamos y comprábamos una pesa y poníamos a pesar. Y ahí teníamos pesa, teníamos división, suma, resta y multiplicación. Y cuando hacíamos las cosas estas de la luz, lo de la electricidad, le decía, traigan las facturas de su papá. ¿Cuánto salió de luz? ¿Cuántos kilovatios tenías? ¿Cuántos focos prendiste? Y sumábamos y restábamos. Y enseñamos a que en una libra se hacía arroz, el azúcar y los frijoles,
y que el aceite, el agua y lo que hacíamos de la leche lo hacíamos en litros. Entonces aprendimos todo eso y la verdad es que, aparte de eso, que respetábamos mucho el hecho de que teníamos niños con Asperger o con alguna patología de este tipo, y bueno, los niños aprendieron que no eran los demás los que los molestaban, sino que ellos eran sensibles a todo esto, y no creamos un mundo paralelo, ni un mundo para ellos. Hicimos que ellos entendieran que ellos van a entrar en un mundo en el que se te van a acercar, en el que van a gritar, en el que van a hacer esto, y que tú debes evitarlo. Y graduamos chicos así, y ellos hicieron sus temas de tesis, es un gimnasio para un chico con Asperger, que no puede soportar mucho el ruido, y cómo hacer para poder facilitar esta interacción con ellos, ¿no? Lo importante que decía hace un rato Enrique, del desarrollo de el niño no oye con las orejas, oye con el ojo. Yo tenía hijos, mis hijos, yo era maestra de ellos en la universidad, de los profesores, y decían, pero es que la profesora dijo que es así. Y yo le decía a mi hijito, eso, y después iba y le decía a la maestra, mira, esto dijo mi hijo, pero mira, te cuento que esto no está bien hecho. Pero no puedo decirle a mi hijo que su maestra no sabe, porque ahí se puede morir el muchachito. La maestra sabe más que el PhD, más que qué sé yo. La maestra es la maestra y punto. Y la mamá no sabe nada al lado de la maestra, y eso que la madre daba cuántas clases. Yo decía, mi amor, yo doy lingüística. No, mamá, la maestra dijo que es así, usted no sabe. Yo digo, perfecto, mi amor, yo no sé, sabe su maestra. Entonces, es importante el desarrollo de las habilidades manuales. ¿Por qué? Porque desarrollas el pulgar, que es el dedo que no usa el animalito, y desarrollas la parte prefrontal, en la cual haces la parte cognitiva superior, y bueno, ahí es éxito en todo lo que quieran hacer. Y eso es lo importante, por eso te decía yo, con la facilidad que tienes de comunicación, capacitar padres de familia, que son los nuevos maestros. O sea, padres, gente que realmente quiere entender y aprender. Esto voy a hacer en lecturas para edades en los niños, porque les ponen unas lecturas que al muchachito no le interesa, programas en septenios, no en quinquenios, porque en quinquenios se hacen para cosas físicas y en septenios las hacemos para niños, para gente que tiene cabeza. Entonces, septenios, pues 7, 14, 21. Si tu hijo de 7 te está dando problemas, el adolescente de 14 te va a matar y el de 21 va a andar a ver de dónde lo vas a sacar. Entonces, paramos las cosas donde tienen que ser y bueno, eso nos ha dado. Muchísimas gracias y bueno, me voy de largo. Así Carol, que no... Claro. Carmen, genial. Carmen, genial tu aportación. Muchísimas gracias. Qué lúcida tu aportación, qué clarita. Ese tipo de transmisión que tú le dices a Carol, tú también la tienes, Carmen, si me permites. ¿Cuál es la idea? O sea, me encantó. A ver, el tema de la motricidad es básico. Nos quejamos de un montón de gente, así, ¿no? Docentes y etcétera, que los niños no calculan, no suman, no restan, no dividen. Y tú has mostrado un montón de alternativas en casa que nos pueden servir perfectamente para eso. Y además trabajar con una población difícil, ¿eh? Trabajar en ese tipo de circunstancias es mucho más complejo. Muchas gracias por tu aportación. Yo me la estaba pensando, no es que no se aprenderá como antes, ahora, ni tampoco se enseñará igual. Y me lo pienso desde el tema de lo que decías de la motricidad. Yo veo que un niño que tiene dificultades en matemáticas debe ir a hacer educación física. Y el papel que tiene la motricidad gruesa en el aprendizaje de las nociones espaciales, arriba, abajo y medio, para poder escribir en un cuaderno cuadriculado y entender los números, es vital. Y a veces se piensa que es recreación y nada más. Entonces, si los chicos no tienen esos espacios para la manualidad, para la corporalidad del aprendizaje, no pueden aprender nada más. Y por ahí eso no se entiende, a veces es un poco difícil de comprenderlo de manera tan directa. Pero si quieres mejorar a un chico en matemáticas, tienes que trabajar primero motricidad fina, motricidad gruesa, o sea, de ley. Y eso nos permite ordenarnos en el espacio y por lo tanto establecer una posibilidad de cálculo. Muchos problemas de discalculia se solucionan de hecho trabajando físicamente más que cognitivamente. Yo lo trabajo así. Sí, Carmita. Mira, yo hago hay un ejercicio para sensibilizar o desensibilizar cuerpo calloso, en el cual todo niño al que le trabajas el cuerpo calloso a través del movimiento cruzado, se fue y no hay problema de aprendizaje que lo tenga. O sea, eso está listo. Cuerpo calloso, zona de desarrollo próximo fundamental. Y aparte de eso, hay un programa que nosotros tuvimos en el Ecuador, yo lo manejé para Manaví, que se llama Deporte por la Paz, en el cual tú no compites, tú compartes. Entonces tú no haces actividades que no sean, como tú decías antes, el que pierde, ese es el que se queda al frente. El que no sabe, ese es el que va de primerito. El Deporte por la Paz, que es Deporte por Paz, ahí tiene esa capacidad. Y tú vas
de el yo al nosotros, del nosotros al yo. O sea, es importante que todos estemos en sintonía con eso. Manaví lo trabajó como el problema este de la drogadicción, Esmeraldas lo trabajó para las pandillas y les fue fantástico. El sector de la sierra lo trabajó para la falta de identidad en las comunidades. Bueno, fue un programa fabuloso que todavía se lo maneja. La Universidad Laica hizo un convenio, yo lo manejé el convenio, y hay un documental impresionante para trabajar eso, y eso nos vendría bien en esta época. Jugar Deporte por la Paz nos ayuda a trabajar. Bueno, los dejo, niños, y seguiré oyendo. Carmen, si puedes dejarnos en el chat la referencia para ver el documental, sería buenísimo. Perfecto, yo te lo paso porque es impresionante. Que lo puedas escribir para en el mirarlo. chat, escríbelo en el chat, Carmita. Escríbelo en el chat para poder que las personas todos lo puedan revisar. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi Carmita querida, por tus aportes. Yo sé que siempre son magníficos desde todas las partes, ¿no? La parte docente, la parte neurológica en general. Yo sé que igual muchos docentes aquí se habrán sentido identificados, porque te digo, yo estoy muy segura que hay muchos que sí implementan innovación. En tal caso, voy a leer un tema, algunos mensajitos aquí para que no se queden. Dice Digna, en el sistema educativo fiscal a estas alturas, los docentes, yo creo que a estas alturas no, siempre ha habido esta situación, ¿no? Están muy estresados con el tema horarios y dificultades de conectividad de algunos estudiantes. Por supuesto, me tocó ver ahora, como te digo, experiencia propia en la mañana, de que algunos chicos no tienen buen internet, salen, vuelven a entrar, les toca repetir, y en algún momento sí se vuelve complicado. Antes de leer los siguientes mensajes, conectándome a algo que tú mencionabas, este tema de moverse, lo importante que es moverse. Si les va a tocar a los chicos hasta que ya se pueda hacer una innovación diferente de parte de los docentes, porque del sistema no lo vamos a esperar. El docente tiene que actuar por su cuenta también en muchos aspectos. Las pausas activas, que alguna vez el Ministerio de Salud impuso a los temas laborales. La pausa activa también dentro de la parte académica. Los niños ya tienen media hora sentados, o sea, 45 minutos sentados, que es demasiado. O sea, uno como adulto no soporta mayormente ese tiempo. Que los niños se levanten, y puede ser algo también para el docente súper válido. Ok, arriba las manos, abajo, horizontales, la cabeza, mover y todo eso, me parece totalmente adecuado. Si el niño está saturado por alguna situación que en ese momento estén conversando, va a poderlo entender mejor una vez que empieza a oxigenar su cuerpo de manera diferente. Entonces, eso valdría tener bastante en cuenta. Ahora sí, continúo. A ver, eso es lo que decía Digna. Ese estrés que están viviendo los docentes, yo me sigo preguntando hacia dónde lo están canalizando, qué están haciendo los docentes por su salud mental también en este aspecto me parece importante. También reconocer que es algo también a nivel particular que hay que tomar en cuenta. Dice Maritza, sobre todo aprendiendo las diferentes aplicaciones y plataformas de la tecnología para lograr impartir nuestras clases virtuales. Por supuesto, es un estrés. Nosotros, Enrique y yo estoy estresada la mayoría del tiempo. Se cae el internet, se nos silencia el micrófono, se sale la pantalla. Imagínate, o sea, cuando en realidad no estamos tanto al tanto de esto siempre, perdón. Dice, aprendizaje significativo para la inmediata aplicación en su vida cotidiana, es lo que decía Maritza. Melina, bueno, una felicitación para Carmita. Perfecto. Aprender nociones, dice doña Carmen Lucía, ya se ha puesto nombre, doña Carmen Lucía. Carmita. Ahora sí ya. Buenísimo, sí. Carmen Borrero, aprender nociones. Y decía Pati, dice Carmen, comparto grandemente sus puntos de vista, muy cercano a nuestro trabajo en la actualidad, desde el punto de lo que es la educación alternativa que maneja Pati. Como anécdota, mis niños casi no quieren irse de la clase Zoom. Hay que sacarles del chat, Pati, no lo saquen, no seas así. Dice Edita, ok, sí, dice, trabajar el cuerpo calloso y la contralateralidad, dice Melina, indispensable para prevenir problemas de aprendizaje. Y más que prevenir los problemas de aprendizaje, es para que realmente no exista incluso ese nombre, ¿no? Problemas de aprendizaje. A veces tiene mucho que ver con lo que le queremos enseñar al niño. Tiene mucho que ver con eso. Y algo que comentaba Carmita, lo que tú me estabas proponiendo con este tema de enseñar a los papitos determinadas situaciones, yo me quedé frustrada con el taller que estaba haciendo yo de lectura en la biblioteca de aquí de Manta. Me quedé frustrada con ese taller que estaba haciendo donde invitaba a los niños y jóvenes a hacer clubes de lectura, donde mi intención obviamente es trabajar con los niños, pero más directamente con los papás. Que los papás vayan sabiendo qué es lo que los niños leen, qué les gusta leer, cuáles son sus intereses, qué cuento, qué palabras son adecuadas para los niños en determinada edad. Que eso es un conocimiento que yo lo estoy manejando desde hace casi 15 años atrás, que tienen muy poco que ver con la carrera que estoy siguiendo ahora.
O sea, mi carrera de psicología es actual, pero hace más de 15 años que tengo el trabajo con los niños directamente. Entonces, trabajar ese respeto a los chicos en sus lecturas, en la información que le brindas, es un tema que hay que trabajarlo con los papás, porque no pueden depender de ti todo el tiempo, sino que los papitos Sí. tienen que manejar eso también desde casa. Carol, eso me llama mucho la atención. Yo coincido contigo bastante en ese aspecto, ¿no? Tú tienes una lectura de la infancia bastante, ¿cuál sería? Orientada con las coordenadas precisas, porque no es un ejercicio de poder. Yo quiero hablar tres cosas allí puntuales, a ver si de pronto me siguen o yo estoy explicándolo mal. Número uno, yo te decía antes que los niños estaban encerrados, siguiendo a Tonucci. Y por ahí como que, bueno, vamos a revisar a qué me refiero. Ya, ahora me explico. Ahí casi nos boxeamos, sí. Encerrados, sí, porque no tanto en cuanto a la cuestión de la realidad concreta, esto es mucho más simbólico y por lo tanto mucho más fuerte y más decidor. Primero, los docentes no les damos espacio al deseo del niño como sujeto en cuanto a lo que quieren aprender. Segundo, cuando hablamos de lectura, vamos, yo dije antes, en el Ecuador, según Fander Falconi, que para mí fue un ministro excelente, en sus investigaciones, en sus elocuciones, él decía que nosotros leemos medio libro al año máximo. Es decir, tenemos un nivel de lectura bajísimo en comparación de Perú y Colombia, que leen libro y medio. ¿Pero por qué? No solamente es decirlo, sino por qué no leemos. ¿Qué es lo que hace tan, no sé, poco agradable, poco gratificante? Si los chicos no quieren ir a la escuela es porque la escuela no es agradable. Si los chicos no quieren leer es porque las lecturas que les estamos proponiendo no son agradables. O se las estamos Entonces, obligando, Enrique, o las estamos exacto, tiene que imponiendo. ver con el poder que está inmerso en la lógica educativa. Así como en la casa hay poder, también hay poder en el aula. Y por allí es un poco esto que decía Jorge Luis Borges, ¿no? Borges decía, a ver, la lectura no se impone, la lectura tiene que darse a placer. Si usted quiere leer Condorito, el Atalaya, quiere leer, qué sé yo, la evolución de las especies, debe ser de mano de cada quien. Pero ¿te acuerdas lo que nos imponían? No tengo aquí nada para representarlo, lo pongo a La Aristóteles. Odisea, la Un libraco Ilíada. así de grande, y cuando nos querían poner algo bonito y emotivo nos decían, no es que esté mal, me gusta, Mercedes Ventimilla de Galindo se llamaba, llamarle pude al sol de la existencia, es la única cosa que nos enseñaban, y nos repetían una y otra vez la misma lata, y que está bueno, no digo que esté mal, pero vamos, algo así desanima, aunque sea el mismísimo Aristóteles, pero desanima. Entonces, la lectura es hedonista, debe darse a placer. Y muy pocas veces se considera en el ámbito educativo el deseo del niño. Por eso te decía que los niños estaban encerrados, específicamente refiriéndome a esa configuración de ideas en donde de a poco el niño no opina. Si queremos salir al tal lado, opina el papá y mamá, pero el niño se le presta poca atención a su deseo. Claro, Desde allí, desde ese punto ya perdón, te interrumpí, pensé sí, que, ajá. Desde ese punto sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. Están encerrados en la perspectiva adulta. En eso, adultocentrismo, exacto, eso en es. eso están encerrados totalmente. Sí, porque de ahí otra cosa de la que decía Tonucci, yo te decía, no, pues, pero es que él algo como que hacía referencia a que los niños no les permiten salir, no les permiten abrirse, como que están obligados siempre a la mano del adulto. Pero claro, no desde la parte No concreta, o no. literal, Es ajá, simbólico, sino sí. desde el encierro que existe, claro. Por supuesto, dice Carmita, los niños no tienen objetivo a largo plazo, es ya. Para él es lo mismo ser policía o ladrón, somos los adultos los que tenemos el objetivo a largo plazo. Sí, en efecto. Carmita, ¿qué pasa con su chat? Póngale para todos, porque yo creo que ella piensa que todos están viendo, ¿no? Carmita, sus aportes son Sí. importantes Marisa también dice algo interesante, a lecturas como él lee. placenteras y a sus intereses. Por Estamos en la misma supuesto, lecturas coordenada, Marisa. placenteras. Mira, yo te cuento algo, siempre mencionamos esta obligación que nos ponían en el colegio, la Ilíada, la Odisea, pero qué linda que es esa literatura si tú te pones a pensar en toda esa mitología, en toda esa historia, pero si te la están imponiendo a una edad en la que a ti no te interesa, imagínate Exacto. lo que era un libro, me acuerdo, un libro que no era muy grueso, acerca de la historia ecuatoriana, la historia y realidad ecuatoriana, que yo le tenía un fastidio terrible. Yo veía ese libro y ya me daba ansiedad, me sentía yo el estómago mal. Pero en la universidad yo volví a tocar ese libro. En la universidad hace unos pocos años atrás lo volví. Oye, con qué gusto que lo leí, con qué ganas que lo leí, porque ahora yo estaba en una capacidad de poder entender lo que esa historia hablaba de mi país. Nunca me encantó este tema. Yo me aprendía
¿cómo era? Las capitales, las ciudades, me sabía toda Europa, toda América, etcétera. Y el siguiente año se me olvidaba. Pero nunca aprendí más geografía, más historia, hasta que yo empecé a mochilearme todo mi país. Y yo decía, wow, Aprendizaje claro, y como que significativo. empieza, por supuesto, entonces cuando sales con los niños, y eso me gusta mucho que pasa en Quito, en Tumbaco específicamente, hacen caminatas de montaña con los bebés, con los niños, docentes, padres de familia. O sea, qué lindo que es llegar al tema de la naturaleza. Verás, yo estuve ayudando justamente a una maestra de una escuela unidocente en Puerto Cayo, en la comunidad del Barro, hacia adentro, dentro de Puerto Cayo, donde tienes que, de la carretera, media hora todavía en camioneta. Una escuela unidocente donde había el niño más chiquito 5 años, el niño mayor de 13, alrededor de 12 alumnos aproximadamente. Y fue tan importante lo que yo llegué a aprender ahí, cuando yo pensé que algo sabía, resulta que no sabía nada en realidad de ese tema. Primero me parecía un reto impresionante. Yo todavía admiro muchísimo a esa profesora, de manejar con los niños, enseñándoles con el mismo libro a todos, pero con diferente, obviamente con una diferente perspectiva para cada niño. Le voy a enseñar biología al niño de 13 de una manera diferente al niño de 5. Entonces me encantaba ver esa diversidad y cómo realmente con un mismo libro podíamos enseñarles a todos, solo cambiaba la manera de hacerlo. Que justamente conecta con lo que tú decías, utilizando una actividad y aprendiendo varias asignaturas a la vez. Haciendo Así es. cocina y tienes todas las asignaturas. Saliendo a caminar al parque, puedes aprender biología y todo lo que es ciencias naturales, o sea, en general. El ciclo del agua y cómo es todo el asunto, cuando tú lo vives, es mucho mejor. Ahora, eso, ¿cómo los docentes actualmente lo pueden llevar a cabo con la situación actual? Si no los puedo coger de la mano, si no me los puedo llevar al patio, si no puedo hacer grupo con ellos, ¿qué alternativas tienen los docentes? ¿Están pensando en eso? Me gustaría que pudieran comentar eso también en el chat para poder conocer un poquito qué pueden hacer, porque hay sugerencias, ¿no? Dentro de las preguntas que yo ayer te hacía. Tengo una alternativa. Sí, dime. Sí, y es una alternativa moderna, entre comillas. No, está bien. Yo soy pro TikTok. Ya. Estoy a favor del TikTok. Por ahí se te cruzó un gato al final, no, parece. Ahí otra vez. Bien, yo soy pro TikTok. ¿En qué sentido? A ver, yo creo que en un TikTok tú puedes mínimo necesitar un guión, o por lo menos pensarte lo que quieres decir, por lo menos representar una idea, por lo menos pensarte incluso un baile que es expresión corporal. Necesitas saber qué pasos vas a hacer, los repasas, porque tampoco te vas a exponer a salir mal, quieres salir bien, quieres que los demás te vean bien. Así que el TikTok es una oportunidad, hay mucha gente que lo critica, y quiero hablar de este tipo de recursos que a veces los menospreciamos, porque nada, somos muy altos, muy elevados, muy intelectuales, y por lo tanto no vamos a hablar de un TikTok. A ver, Es un que en TikTok realidad es toda una la herramienta tecnología, de Enrique. aprendizaje. Hay muchos recursos Exacto, tecnológicos que son menospreciados cuando en realidad no podemos satanizar si sirven para cada cosa. exacto. Y me engancho con lo que decía, no recuerdo quién decía, de que se necesita aprender a manejar la tecnología. A ver, hay que hacer una realfabetización, Carol, una realfabetización digital a todo nivel. Todos los que estamos aquí tenemos que reaprender estos recursos. Y no solamente eso, sino empezar a leer mejor los discursos. Ahora nos acostumbramos a leer pequeñas frases de 2, 3 líneas, consideramos que es suficiente. Pero tenemos que empezar a leer entre líneas, a entender cómo el sistema en algún punto nos quiere a nosotros adormilonados, sin capacidad de crítica social, sin capacidad de entendimiento. Y por ese lado, la educación tiene que ser liberadora, tal como la planteaba Paulo Freire. No es cualquier educación, no es una educación que repite los esquemas sociales, sino es una educación que tiene que volvernos más libres en algún punto. Yo por ahí estoy de acuerdo en mirar todo lo que hay y no despreciar nada. No despreciar nada. Un libro, bueno, y si no le gusta el libro, que se haga un video, que se haga un buen video, que se haga un guión, un storyboard, como dicen los publicistas. Y vamos, eso es aprendizaje significativo, como tú dices, porque está en contacto con la teoría de Ausubel, ¿no? Está en contacto con la realidad concreta y la cotidianidad, que es cuando mejor se aprende. Eso de ahí Gracias, mi nada más. querido Enrique. Gracias, gracias. Qué bien que haces referencia a este tema de la libertad, de educar en libertad.
porque la educación que siempre hemos visto como convencional y tradicional es como para volvernos soldados y en permanente competencia, empezando por el tema de las calificaciones, que eso es lo que se hace al final, ¿no? De ponerle a un niño un valor, un número y generar la competencia entre los pares, que es lo que no debería. Algo muy interesante que me gustó justamente cuando hablaste del tema TikTok, que yo en cambio puedo que lo amplío un poquito más a todo el tema tecnológico. Te pueden criticar Facebook, te pueden criticar WhatsApp, te critican todas las redes sociales, pero tienen una incidencia bastante positiva si son bien utilizadas, incluso el TikTok o cualquier otro. Algo decía aquí, creo que es Emelina, que algo parecido le sucedía con esto de historia, de la historia de nuestro país, que le parecía muy aburrida cuando hablaban esto de la independencia, pero cuando la vio en Netflix lo entendí mejor, dice, y me interesó saber más. Por supuesto, es que por eso existen esas herramientas, el uso que le demos y el control que le pongamos a eso. Y por eso no está mal en compartir con nuestros chicos, sino en poner los tiempos apropiados a eso. Por aquí dice doña Maritza, parece que te faltó manifestar el tercer punto. Creo que estaba punto 1, punto 2 y faltó el tercero, no estoy muy segura. Dice Melina, lo mismo le pasó a los alumnos del colegio en donde laboro. Y recordé que hay alumnos que su aprendizaje es más visual, auditivo, por supuesto. Conocer al alumno de frente, saber que hay unos que tienen una memoria más visual, auditiva, kinestésica, o sea, saber que cada mente aprende diferente. Entonces no esperemos que el niño que es de pronto más memorista pueda tener la misma capacidad que otro niño que se maneja con un tema más musical, de más movimiento o algo parecido. Dice Carmita, enseñar a compartir y no competir, por supuesto. Compartir y no competir. Entonces, no sé si te acuerdas por ahí ese punto que estaba faltando, Enrique. Sí, Te sí. quedaste debiendo a doña Maritza. Voy por Carmita primero y luego paso a lo de Marixa. A ver, el tema es que nuestra educación, ojo, lo voy a dejar abierto nada más, porque me gusta ese estilo, ese es mi estilo, dejar la cosa abierta. A ver, utilizamos palabras como, como competencias, ya ni siquiera hablamos tanto de destrezas, habilidades, sino competencias. Ojo, está inmerso en nuestro discurso. Utilizamos las palabras para aprobar una materia o asignatura como crédito. ¿Qué hace el discurso de los mercados, el discurso económico inmerso en la educación? No es una casualidad. Esto es muy importante para pensar. Una vez yo tuve la oportunidad de hablar esto en la ULIAN, y me acuerdo que el decano de la Facultad de Psicología me dijo, qué interesante lo que usted dice, pero ¿por qué lo dice? Digo, claro, yo no soy un sujeto sin intenciones. Lo que quiero es que se piense que hay mucho, lo que tú decías, Carol, esta educación está pensada para preparar soldados, mano de obra barata, gente que no se lo piense, que solo obedezca. Por eso la filosofía, la psicología, las ciencias sociales no están tan bien vistas en la educación y no le interesa al sistema, al poder fundamentarlas, porque por ahí uno empieza a pensar y empieza a atar cabos. Ya no somos tan buenos esclavos. Es lo que quería decir en ese nivel. En el otro nivel, en respuesta a lo de Marixa, el tercer punto es que hay una ventaja, me parece a mí, en esta educación, este reto, este nuevo desafío que nos plantea la cuarentena, es que quizás los estudiantes tengan que leer un poquito más. Y eso a mí me parece simpático, me parece una oportunidad. Ojalá se dé, ojalá se logre, porque creo que ya hicimos bastante daño a la lectura anteriormente y como esto que le decía Winnicott cuando recibió un niño talentoso hace años, en los 50, un niño talentoso, y le dijo al director de la escuela, ojalá no lo arruinemos. Este es un niño que tiene mucho talento, ojalá no lo arruinemos. Y no es culpa del profesor, yo lo veo más por el lado del sistema, ¿no? Entonces creo que ahora va a haber espacios para que los niños, las niñas lean un poco más. No arruinemos la posibilidad de que se enganchen con la lectura. Miremos esto que estamos hablando, de que sea placentera, sea hedonista, sea desde su propia visión y tenga perspectiva de desarrollo humano, que era lo que tú decías. No le puedo decir lo mismo que lea la Ilíada a qué sé yo, un chico de 17 años. Lo que decía Emelina, antes me dieron historia, pero luego ahora la cogí bonita, la cogí mejor porque la comprendí, estaba más adecuada a mi edad, me gustó el formato, me gusta más ver que leer. Es decir, considerar todo eso que nosotros estamos aportando para readecuar, para reformular la educación. Eso es lo que yo tenía que decir a ese respecto. Gracias, Enrique. Hay una consulta aquí que creo que alguien la mencionó, si no me equivoco, cuando hicimos también
la charla acerca del homeschooling. Dice Fabiola, excelente tema. Aquí cabe una acotación referente a la aplicación de la tecnología con chicos y chicas, sería con capacidades diferentes. No se preocupe, Fabiola, eso vamos aprendiendo, esos términos nuevos cambian cada vez, que son, se decía antes, capacidades especiales. Y esta pregunta va para ambos. ¿Cuáles creen que serían las alternativas para aplicar a la educación especial? Anticipo mis disculpas, dice, si no hago uso correcto de los términos. No se preocupe. Si quieres tú responder algo, Enrique, yo desde mi punto de vista, lo que no, me gusta hacer el tema este de zapatero a tu zapato, ¿no? Desde la parte docente, no me atrevo a hacer mucha referencia a cuál pensaría yo que es la alternativa para aplicar en los temas de educación en especialidades diferentes. Esto de aquí, yo sí tendría a alguien para recomendar al respecto de esto, que es una psicóloga que admiro y quiero mucho, que trabaja con niños con capacidades diferentes todo el tiempo, pero el abordaje es psicológico. Desde la parte docente, no sé si Carmita también nos quisiera aportar algo ahí en cuanto a su experiencia, cuáles serían las alternativas para aplicar, cuáles crees tú que serían, Enrique, en este aspecto, porque para mí son muy diversas. En realidad, si hablamos de una educación tipo homeschooling o de una educación alternativa, según lo que yo pienso y en experiencia he visto, es que con la educación alternativa no hay diferenciación al momento de trabajar con los chicos. No hay diferenciación en el tema de una educación para capacidades diferentes y un niño que tiene sus capacidades, por decir, normales y completas. El mismo adulto acompañante, el mismo observador que vendría siendo lo diferente al profesor que conocemos, va a elaborar las mismas actividades, tanto con los niños con capacidades diferentes o con capacidades normales. Pero en cuanto a la observación, porque se va respetando el desarrollo cognitivo de cada chico sin sobreestimulaciones, que eso es lo importante tomar en cuenta ese tema de el error que a veces cometemos como adultos en sobreestimular este tema. Continuamos. Te preguntaba, Enrique. Y sí, es una cuestión un poco más, obviamente, mucho más compleja. Yo tuve la oportunidad porque trabajé en el tema de discapacidades, la Secretaría de Discapacidades algún tiempo, y tuve la oportunidad de trabajar con diferentes escenarios en cuanto a las diferentes discapacidades. Y claro, a ver, este escenario plantea todo un reto. Esto ya es otro nivel, como dice la gente por ahí, es otro level, porque hay que tener muy claramente identificada la realidad concreta de cada sujeto. Yo no creo que se pueda plantear una generalidad, ni siquiera que va por el orden de lo que las guías clínicas nos dicen, ¿no? Con Asperger esto, con una discapacidad visual esto, con discapacidad auditiva lo de acá. Ese es apenas el punto de partida. Habría que trabajar desde varios enfoques que incluyen las condiciones subjetivas, la cuestión psicopatológica en sí, hay que incluir también el entorno, las capacidades de la familia para poder reforzar, controlar, mantener. Imagínense ahora ustedes una persona, un niño, una niña, con un tema de justamente déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. Pensémonos en ese escenario. Ahora en cuarentena, ¿cómo se trabaja eso? ¿Qué tipo de retos o qué tipo de desafíos impone un cuadro de esa característica? Entonces nos apoyamos de varias cuestiones. Ahí no podemos decir que solamente vamos a mirar esto con un enfoque. Tenemos necesariamente que tener la visión psicopatológica o clínica, tener bien medido el área familiar, tener bien visualizadas las capacidades subjetivas, muy bien vista la perspectiva de desarrollo y luego también ver la respuesta que haya cognitiva o digamos así, subjetiva a la situación. Es decir, es bastante complejo. Hay bastantes herramientas, yo conocí algunas, en cuanto a las discapacidades específicas que pueden aportar, incluso ya se han tecnificado, hay bastantes opciones a nivel de tecnología, de aplicación. Entonces, por ahí, no es tanto que no exista la herramienta, sino la comprensión que tenemos del caso. Este asunto es casuístico, es caso a caso. Tratarlo como una generalidad sería para mí realmente privarnos de entender el fenómeno, ¿no? Por allí. Gracias, mi querido Enrique. Comenta aquí algo también Fabiola. Dice, tengo un familiar que es docente y coincidencialmente tiene varios estudiantes con capacidades diferentes. Y ella al comentarme su experiencia me dijo que le da un poco de temor. Por supuesto, yo creo que el temor de por sí es una emoción bastante válida en este aspecto porque primero que lo que te hace sentir es una responsabilidad sobre algo.
Estás temeroso, estás ansioso por lo que puedas hacer bien o hacer mal porque sientes que eres responsable de la educación de estos niños, del desarrollo social también de estos niños y psicológico de alguna manera siendo docente. Entonces, por ese lado, sí. Dice, como sugerencia, sería súper bueno tener una próxima charla específicamente de este tema. A ver, yo aquí voy a decir algo, Enrique, voy a decir algo. Habría muchísimos Ya temas que ves, tocar. Sí, pero ya ves. verá, quiero que esto también quede claro para las personas que nos ven aquí. Si bien este es un espacio que hacemos de manera gratuita, de manera y con todo el cariño de verdad, porque esto nace incluso de tu interés por la comunidad, y yo cuando es tema de comunidad, yo de una te digo, ok, vamos, hagamos. Pero sí hay gastos en los que incurrimos para hacer esto. Entonces es algo que también me gustaría que conozcan un poco, que la situación sí está difícil para todos en alguna manera, y que las cositas que estamos haciendo, que yo creo que es poco en realidad, no creo que es tanto todavía lo que estamos haciendo, y me enorgullece mucho y me hace sentir muy bien que lo tomen con tanta importancia el espacio, pero no les ofrecemos todavía seguir haciendo más espacios. Igual yo me voy dejando anotado esos temas, los temas que se están buscando, incluso hemos hecho ediciones especiales precisamente acerca, bueno, antes de entrar a ese tema, mejor lo voy a decir específicamente para quienes han entrado por primera vez, los temas que hemos tocado anteriormente. Y aquí me voy a dejar anotado este que indica justamente el que está indicando Fabiola, el tema de lo que son capacidades diferentes en esta situación de cuarentena, por supuesto. Lo tocamos en algún tema ya antes, no relativo a la educación, sino con el tema de capacidades diferentes de las personas que viven ahora este asunto de cuarentena. Pero les comento, tuvimos ya el tema cuarentena, ¿qué hacer con tantos consejos? Los subtítulos eran sugerirnos, exigir y discernir lo más conveniente. El tema 2, normalidad, ¿qué pasó con nuestra rutina? Cambios que incomodan, austeridad, alternativa apropiada, sí o no. El tema 3, donde tuvimos de invitado al sociólogo Marcos Pérez, el análisis de por qué todos somos Guayaquil, haciendo un llamamiento al desarrollo de la empatía, la comprensión de una realidad diferente y saber que todos somos vulnerables. En una edición especial hablamos acerca del duelo en confinamiento, nuevas formas de luto, una pausa a las tradiciones, y se abordó también un poquito el tema del duelo en los niños y cómo sobrellevarlo. Otro tema posterior fue teletrabajo y telepsicología, cómo es el trabajo de los psicólogos ahora, los psicólogos en primera línea de emergencia, y relativo a que la terapia en crisis no es contención emocional. Ya les digo dónde podrán ver estos videos si se los perdieron. Otro tema fue educación, ¿qué pasará con nuestros hijos? Si era muy complicado perder un año de estudios, y qué tal era la alternativa del homeschooling o la educación en casa, y tuvimos varias pautas al respecto, para padres y para docentes. Tuvimos el tema ciudadanía y distanciamiento social con el psicólogo clínico Hernán Cedeño, de cómo actuaremos cuando salgamos de casa, si podremos confiar en los demás, la nueva escala de valores. Esta charla se las recomiendo muchísimo. Ciudadanía y distanciamiento social fue muy equilibrada en todo el tema sociológico, que también nos acompañó Marquitos Pérez, la parte de la psicología clínica. El invitado, doctor Iraklis Salazar, especialista en adicciones, nos acompañó en el tema anterior del consumo de sustancias en cuarentena, respecto a lo que son el control de adicciones en confinamiento, básicamente a lo que son sustancias, ¿no? Legales y ilegales, medicamentos, alcohol, drogas en general. Y este domingo tenemos a la psicóloga Eva Ganchoso, quien ya hace un ratito tuvo que desconectarse por algo. La psicóloga clínica Eva Ganchoso, quien tiene una especialidad en temas de violencia intrafamiliar. Para el tema pareja, a veces está bien dejar de hablar, donde tomaremos en cuenta lo que es el cuidado del espacio personal, lograr una comunicación efectiva y obviamente revisar los temas de violencia intrafamiliar. Y el último programa, que sería por ahora, porque tú todavía no me has dicho, Enrique, ese que quieres incluir todavía el miércoles, pero sería el domingo 7 hasta ahora, el domingo 7, el humor como estrategia de afrontamiento psicológico, donde nos va a acompañar nuestra querida Montserrat Astudillo, ella es cómica ecuatoriana bastante conocida, y también Raquel Rodríguez, que es la fundadora de Narices Rojas, payasos hospitalarios. Eso por ahora, y los programas, bueno, las charlas pueden verlas en mi página del Facebook, se llama Hablemos de Salud Mental, y ahí pueden verlas colgadas, están guardadas en YouTube. Así que todo esto que están viendo ahorita también lo van a encontrar ahí también guardado en YouTube. Eso por ese lado, respondiendo a lo que estaba solicitando Fabiola. A mí me parece súper interesante lo que nos plantea Fabiola, muchas gracias por eso, ¿no? El tema del temor, a mí sí me parece una vertiente interesante. Yo creo que todo profesional, lo digo desde la psicología y en cualquier rama, siempre es importante mantener ese temor que precautela. Un prudente, sí, un temor prudente, así es. Exacto, porque nos hace tener respeto por nuestro trabajo.
Luego que si nosotros nos creemos los más avesados, los que más sabemos, bueno, es cosa de cada quien. Pero uno como con el tiempo va desarrollando menos certezas y va teniendo mayores precauciones, que es un poco lo que le diría. Sí hay, incluso hay lecturas a nivel de la ley educativa que les pueden servir a Fabiola y todo el tema de que cuando hay varios estudiantes que tienen discapacidad, estos estudiantes representan en sí mismos más estudiantes, o sea, por cada uno equivale a 5, equivale a 4, y tiene que haber un equilibrio para que lo pueda sostener. Y se tiene que apoyar. En todo caso, si es posible en algún momento, Fabiola, hablarlo de manera directa, también lo podemos conversar, porque es bastante amplio el fenómeno, ¿no? Sí, gracias, Y yo no gracias. sé si nos toca irnos despidiendo Perdón, también. sí, 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 por supuesto, eso iba a decir. Por respeto, yo sé que tienes ahorita unas actividades que cumplir, yo también, y las Sí. personas que están conectadas. Les pido, Fabiola, por favor, déjeme nomás en el chat si desea su número de teléfono en privado, porque el chat queda grabado, yo lo puedo revisar, para poder pasarle igual el dato de una persona que conozca especializada en estos temas con los niños y capacidades especiales, básicamente, si desea. Igual están los contactos ahí con Enrique, con los demás psicólogos que estén por aquí conectados, que se pongan a las órdenes, ahí está el chat para que los puedan colocar sus datos también. Eso sería todo por mi parte. Carol Alarconieres, como ya les comenté desde el principio, egresada en psicología, gestora cultural independiente, feliz de poder ayudar con esta iniciativa de Enrique. Y nada, ya nos encontraríamos de aquí el domingo 5 de la tarde, con la psicóloga clínica Eva Ganchoso, con el tema pareja. A veces está bien dejar de hablar. Así que gracias, Emelina, gracias a los que se han conectado Sí. ahora. Yo esa despedida te la dejo a ti, Enrique, porque te encanta ir Yo de siempre lo cada hago. uno. Así es. Gracias a Carmita, a Carmen Vera me refiero, gracias a Carmita, Carmen Lucía, Fabiola Avellán, que se contactó temprano, que estuvo atenta. Muchas gracias por toda su aportación. A la psicóloga Melina, muchas gracias. A Bielka Ponce, también futura psicóloga. A Yuri Vizcaíno. A Santiago, muchas gracias. Kerly, qué gusto verte por aquí. A mi estimada compañera de maestría Digna, que está por aquí también. Qué gusto que nos acompañes. Al colega Marcelo, a Laura Flores Zambrano, que también nos acompaña desde su experiencia y su oído. Dianita, siempre es bueno saludarte. Karen López, gratísimo que estés aquí, muchas gracias. Eunice Plúa, Pati Chicaiza también, que nos acompañó en un programa, y a todas las personas que se sumaron, pero que ya ahorita no las puedo mencionar porque ya me olvidé los nombres. Yo les dejo una frase, si les sirve. Esta es una frase de Lenin, el revolucionario comunista. No le paremos bola a la alienación ideológica, pero prestemos atención a lo que nos dice. Lenin nos dijo alguna vez, hay décadas en que no pasa nada, pero hay semanas en las que pasan décadas. Les dejo eso y me despido. Hasta pronto. Gracias, mi querido Enrique. Ya voy a cerrar, me estaba olvidando un dato importante para quienes están conectados todavía. Para nuestros niños, este 1 de junio, yo les dejo un dato aquí que les estoy anotando en el chat. La página Wawa Raimi en Facebook, por favor pueden revisarla. Hay un programa muy lindo para los niños que mezcla muchísimo el tema de música, circo, movimiento, teatro. Y como sabemos, y ya lo que hemos hablado ahora todo el tiempo en la charla de hoy, va muy referida a eso, lo importante que es darles ese tipo de actividad. Les dejo ese dato también ahí, por favor. Wawa Raimi en Facebook, para que puedan ver esas actividades. Obviamente tienen un costo, pero es mínimo en realidad, y por el tiempo que se les va a otorgar a los chicos, realmente es muy válido. Ir también evolucionando en estos temas de cómo llevar ahora, ya no podemos llevar a los chicos al parque, podemos traer el parque y los shows a casa. Entonces, gracias, ya tengo el número ahí que me están dejando. Y nada, nos estamos contactando domingo, 5 de la tarde, nos encontramos por aquí nuevamente. Gracias.